Vamos a ir comenzando esta primera, segunda sesión que hemos tenido del curso. Como sabéis, el lunes tuvimos el debate sobre Marx y bueno, voy a repetirme con algunas cosas que ya dije en el seminario, pero para aquellas personas que no vinisteis, como sabéis, estamos organizando este curso de pensamientos radicales contemporáneos para intentar volver a recuperar un poco el sentido crítico que debería haber en las facultades, ¿no? Y volver a recuperar todos aquellos autores que con el Plan Bolonia muchos han quedado directamente fuera de los programas o se ven de una manera tan superficial que básicamente pierden todo su contenido. Entonces, bueno, en este curso hemos tratado de hacer un recorrido, o sea, desgraciadamente los vamos a recorrer brevemente a los autores, pero por lo menos para quedarnos suficientemente claro las distintas corrientes a través de uno de sus autores más importantes. En cuanto al tema del correo, que lo voy a volver a repetir, pero en teoría todas aquellas que os hayáis apuntado deberíais haber recibido un correo con los materiales para preparar cada sesión. Si no os ha llegado y estabais inscritas, pues preguntar a la gente de la mesa o cuando se pase la hoja de firmas os inscribís y decís que no os ha llegado ese correo. Y en cuanto al tema de la asistencia que mucha gente pregunta, bueno, vamos a ser flexibles, no vamos a ser aquí súper estrictas con ese tema. Así que yo creo que ya terminando con este tema burocrático, vamos a empezar con la sesión de Marx, que como dijimos, las razones de presentar a Marx en este curso no es tanto hacer una profundización en todo su pensamiento, sino más bien entender una serie de claves que nos permitan después entender a los posteriores autores que vamos a tratar. Entonces, bueno, para ello contamos con la genial presencia de César Rendueles, al que voy a presentar muy brevemente porque su currículum es alucinante, pero bueno, diré nada más que es evidentemente profesor de esta facultad, ha sido también profesor en otras universidades, realizó su tesis relacionada con Marx y bueno, ha escrito libros que ya conoceréis como Sociofobia o Capitalismo canalla recientemente. Así que bueno, pues sin más, César nos pasará a contar y luego abriremos una ronda de preguntas y de debate. Venga, muchas gracias. La verdad es que me hace muchísima ilusión estar hoy aquí, ¿no? Me encanta esta tradición, ¿no?, de organizar pues grupos de trabajo, seminarios al margen de la vida académica más convencional, más organizada. Yo creo que es una excelente tradición de este campus, de esta facultad en concreto, de la Universidad Complutense en general, que últimamente estaba un poco de capa caída y bueno, pues me parece realmente maravilloso, además pues, tener la oportunidad de inaugurar un curso que va en esta línea, ¿no? Lo que pasa es que me habéis pedido una cosa básicamente imposible, como sabéis, ¿no? O sea, con otros autores todavía pues me veo capaz de hacer un Hume for Dummies, ¿no? Una especie de pildoritas sobre Kant o sobre Hume en una hora, pero con Marx no es que, seguramente yo es que además no sé hacerlo, pero es que me parece que es prácticamente imposible. Lo que pasa es que esa imposibilidad a lo mejor es significativa, ¿no? ¿Por qué es tan difícil resumir a Marx en una hora? ¿Por qué cuesta tanto explicar cuáles son sus elementos doctrinales centrales en una hora y pico? El otro día, en un foro que no viene al caso, alguien así de bastante renombre que trabaja en el CSIC me escribió un comentario absolutamente furibundo donde prácticamente me insultaba porque mi interpretación de Adam Smith le parecía equivocada, ¿no? Y aquí, bueno, le parecía absolutamente ofensivo. A mí, la verdad es que curiosamente no me molestó demasiado, me sorprendió un poco, ¿no? Porque normalmente con Adam Smith las discusiones son bastante civilizadas, pero no me ofendí ni nada porque estoy bastante acostumbrado, porque en el ámbito del marxismo es súper habitual, o sea que, no sé, opinas algo, yo
yo sé, sobre la teoría laboral del valor o sobre la teoría de la historia de Marx, y enseguida aparecen 3 o 4 pirados completamente enloquecidos, considerando que les has ofendido gravemente y has traicionado, ¿no? Pues las premisas básicas del futuro revolucionario de Occidente, ¿no? Esto os lo digo totalmente en serio, es completamente increíble. Hace también unos meses se me ocurrió comentar algo acerca de la polémica sobre el historicismo, o sea, y recibí no menos de 3 o 4 correos de gente insultándome directamente. Bueno, ¿cómo puede ser tan importante para tu vida, ¿no? La cuestión de si los pensadores pre-nietzscheanos realizaron una crítica del historicismo cabal o realmente ¿no? fueron los post-nietzscheanos como Walter Benjamin quien realmente desarrolló esa idea? O sea, a mí me sorprende, ¿no? Pero yo creo que eso, anécdotas al margen, ¿no? Dice algo importante sobre el legado de Marx, ¿no? A diferencia de otros autores, de alguna forma su legado está imbricado en nuestra realidad política y social, ¿no? Durante mucho tiempo parecía que no, que había que disculparse por estudiar a Marx, y de hecho mucha gente lo hacía. O sea, es alucinante. Por ejemplo, Jacques Attali en el libro que tiene sobre Marx empieza literalmente pidiendo perdón, ¿no? por estudiar a un autor que está más que enterrado y tal. Era muy habitual. Hoy no, yo creo que estamos asistiendo a una cierta resurrección de los textos de Marx, del interés de Marx, que tiene que ver de alguna manera con nuestra coyuntura política y social, ¿no? Yo creo que lo que nos ha pasado es que nos hemos reencontrado con problemas que parecían enterrados, como la lucha de clases, ¿no? Que pertenecían al pasado, pues han resucitado, ¿no? Como si fueran zombies monstruosos. Y claro, resucitan también con quienes trataron de entender esos problemas, ¿no? Y lo cierto es que el siglo pasado, el siglo XX, lidió con esos conflictos monstruosos, como la lucha de clases, la desigualdad, la pobreza, a través de estrategias que se entendieron a sí mismas como recepciones antagónicas del legado de Marx, ¿no? Como críticas de Marx o como defensas de Marx, ¿no? Recordad, claro, sois muy jóvenes y no lo vivisteis, ¿no? Pero que una versión espuria, ¿no? falsificada seguramente, o muy alejada del pensamiento original de Marx, era literalmente la filosofía oficial de los países soviéticos, la filosofía oficial. Y en cambio, pues eso, pues Pinochet y otros muchos dictadores sanguinarios, ¿no? Justificaban sus crímenes como una respuesta a la amenaza diabólica del marxismo, ¿no? Es realmente fascinante, ¿no? Si lo paráis a pensar hoy, ¿no? El pobre papel que desempeñan los filósofos y los teóricos y tal, ¿no? Bueno, las que toleramos, ¿no? Y la gente tolera y como mucho, bueno, pero de vez en cuando merecen algún exabrupto y poco más. En cambio, el legado de Marx fue realmente determinante en ese sentido. Y eso afecta, y esto es lo que os quería decir, todo este rollo es para contaros, que eso afecta a la propia recepción académica de la obra de Marx. Pensad una cosa, Marx, según algunos estudios bibliométricos, es el autor más citado de la historia. Y de hecho no hace falta estudios bibliométricos para darte cuenta de que seguramente el Manifiesto Comunista, la difusión que ha tenido solo se puede comparar pues, con la de los grandes libros sagrados, con la Biblia, con el Corán, ¿no? Así que en cierto sentido a Marx solo se puede comparar con Dios, ¿no? Que es el autor de esos otros libros sagrados. Es un tema complejo, ¿no? Pero bueno, es un autor, el más citado seguramente de los 2 últimos siglos, y no tenemos una edición crítica en lengua original todavía al día de hoy. Está ya a punto de completarse por fin, pero no tenemos una edición crítica de sus obras completas, sigue en curso, ¿no? Y además es una historia que de nuevo está atravesada por acontecimientos políticos. Sabéis que el Instituto de Marx Engels de Moscú inició esa tarea, ¿no? La edición crítica en alemán de sus obras, pero en 1922 Stalin fusiló al director del Instituto Marx Engels. Me trae la risa, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Cómo la historia se mete en la recepción académica de los textos, ¿no? Y entonces, bueno, luego, a mediados de los años 60, hubo un esfuerzo muy importante en la antigua RDA para retomar el proyecto, porque a lo largo de todos esos años, ¿no? de bloque soviético, ¿no? Bien asentado, no se hizo ningún esfuerzo para hacer esta edición crítica, pero en los años 60-70 en la RDA se retomó el proyecto, ¿no? Un proyecto de edición muy ambicioso, filológicamente riguroso, pero en esta ocasión fue la caída del muro de Berlín la que se interpuso, ¿no? Entonces en 1989 se volvió a paralizar el proyecto, ¿no? Y fue solo en los años 90, cuando bueno, se juntaron un montón de academias internacionales de Alemania, de Holanda y de Rusia, y se retomó el proyecto y ahora sí ya parece que avanza a buen término, pero vamos, el libro tercero del Capital lo editaron hace un par de años, si no recuerdo mal, en las obras completas, ¿no?
Eso quiere decir que es muy difícil, ¿no? Mucho más difícil que en otros autores, hacernos una idea pues eso, más o menos neutra, más o menos científica, ¿no? De cuál es el legado doctrinal de Marx, porque está tan atravesado por coyunturas políticas, ¿no? Por grandes conflictos políticos que se hace extremadamente difícil. Entonces, bueno, yo lo que os pido es un poco de serenidad, ¿no? Para acercaros a ese legado, ¿no? Frente a esa especie de vehemencia que parece imprescindible para leerlo, os pido un poco de tranquilidad, un poco de serenidad. En cierto sentido, yo creo que es interesante empezar por tratar de hacerse cargo de una cierta perspectiva histórica, ¿no? De quién era Marx, no de cómo lo leemos desde hoy, de cómo fue interpretado a lo largo de décadas y de décadas posteriores, sino desde qué lugar histórico hablaba Marx, ¿no? Y Marx fue básicamente un jacobino, fue un jacobino cuyas tesis políticas maduras pues, se van de alguna forma desarrollando en la búsqueda de una cierta repetición de la Revolución Francesa, ¿no? Ese es el contexto. Pensad en Alemania en esos años, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX, y Marx era básicamente un jacobino que de alguna forma creía que hacía falta, como otros muchos pensadores, ¿no? Y activistas de esa línea política, que hacía falta una segunda ronda de democratización, ¿no? Que la Revolución Francesa había dejado las cosas incompletas y que hacía falta una segunda ronda de democratización que completara la de 1789, ¿no? Y en ese sentido es un autor cercano a Robespierre, literalmente, ¿no? en muchos aspectos, ¿no? Y que, de alguna forma, considera que hay que completar esos avances democráticos haciéndose cargo pues, de los conflictos de clase que quedaron pendientes entonces, ¿no? En cierto sentido, el hilo rojo, históricamente, ¿no? Poniéndonos un poco, no mirándolo desde hoy, sino poniéndonos a la espalda de Marx, que yo creo que es una buena idea, el hilo rojo que recorre su obra es un poco la tensión entre la lealtad a los valores ilustrados, ¿no? De las revoluciones burguesas del 18 y la búsqueda de nuevos sujetos sociales, el proletariado, ¿no? Nuevos sujetos sociales capaces de superar la dictadura de los mercados, capaces de completar ese segundo ciclo de democratización, ¿no? Hay un segundo aspecto que yo creo que es interesante de ponernos a la espalda de Marx, ¿no? No mirarlo desde hoy, sino ponernos a la espalda. Y tiene que ver más con la metodología. Tendemos a pensar a Marx desde las cátedras de teoría sociológica, desde las cátedras de filosofía política, ¿no? Como si fuera una especie de, pues no sé, qué deciros, ¿no? Un Zizek avant la lettre o ¿no? Un Rancière avant la lettre. Y no es así, ¿no? O sea, Marx fue básicamente un periodista. Es interesante leer la biografía de Marx porque tendemos a buscar sus textos más oscuros, especulativos, ¿no? Los Grundrisse, ¿no? Siempre cuando uno se pone a leer a Marx y no encuentra eso que busca, acaba tratando de buscarlo los Grundrisse, que como son un caos, uno encuentra básicamente lo que quiere, ¿no? En ellos. Pero si os dais cuenta y atendéis un poco a su trayectoria profesional, Marx fue básicamente un periodista. Y frente a lo que mucha gente cree, ¿no? Pensando que bueno, era una ocupación meramente alimenticia, ¿no? Que era una cosa que hacía para sobrevivir, no es verdad, ¿no? Él dijo en repetidas ocasiones que había aprendido muchísimo del periodismo. Publicó una enorme cantidad de artículos de prensa que, por cierto, se cuentan entre sus textos más coherentes, los más claros, los más rigurosos y los más populares también, ¿no? Y que contribuyeron muchísimo a modelar el pensamiento de Marx. Por cierto, Gramsci también era periodista, ¿no? Yo creo que fueron las intervenciones periodísticas, porque o sea, fue periodista en cuanto a que escribía, pero también a que organizaba periódicos. Todas sus intervenciones políticas estuvieron muy modeladas por esa intención de intervenir en la esfera pública a través de la opinión, de los periódicos, ¿no? Y fueron las intervenciones periodísticas, digo, entendidas en un sentido muy amplio, ¿no? Las que lo impregnaron de la realidad social de su tiempo y le alejaron de la especulación más huera, ¿no? de sus escritos de juventud, ¿no? De alguna forma, lo que hoy conocemos como teoría marxista, ¿no? Que hoy bueno, pues es una cosa súper alambicada, llena de conceptos extrañísimos, ¿no? Pero surgió de un intento de desbrozar un terreno intelectual a caballo entre la crónica, el panfleto, el análisis político, ¿no? Y en un sentido muy inmediata, ¿no? Y este eclecticismo tan típico del periodismo, es el que convirtió, de hecho, a Marx en uno de los fundadores de las ciencias sociales, tal y como las conocemos hoy. Lo cual yo creo que debería hacernos pensar sobre qué son las ciencias sociales también, ¿no? Y cómo a veces esas versiones más teoreticistas, más abstractas de las ciencias sociales tal vez no, pues eso, no sean tan fructíferas como parecen, ¿no?
En cualquier caso, es inevitable, leer a Marx es reconstruir a Marx. Seguramente pasa lo mismo con todos los autores, pero bueno, con algunos un poco más que con otros, ¿no? Y en ese sentido, Marx se parece bastante más, yo que sé, a Leibniz que a Kant, ¿no? Kant, ya sabéis que tenía un proyecto perfectamente diseñado. Leibniz, su obra es un caos de papeles imposible, horrible. ¿No? Entonces, bueno, una manera, yo creo, de intentar hacer eso que me habéis pedido, que es imposible, ¿no? Que es hablaros de Marx en muy poquito tiempo. Es lo que a veces intento hacer yo en clase cuando me enfrento al mismo problema, es hacer una especie de mapa de los intereses teóricos de Marx, tratando de detectar cuáles son los problemas a los que trataba de responder, ¿no? Vale. O sea, los anticapitalistas somos unos quejicas, ¿no? Todo está mal, no nos gusta el trabajo, no nos gusta el paro, la birria, ¿no? Es esto. Pero, ¿cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el maldito problema con el capitalismo? Bueno, pues eso vamos a preguntar. ¿Cuál es para Marx el problema? ¿Qué problema tenía con el capitalismo? ¿Qué estaba mal con el capitalismo? ¿Cuáles eran los problemas que trataba de detectar, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero esto en muchas introducciones a Marx y muchos escritos a Marx no queda claro en absoluto, ¿no? Hay mucho debate, por ejemplo, un debate de miles y miles de páginas sobre si Marx consideraba que el capitalismo era justo o no consideraba que era justo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que una buena manera de plantear esto es la que hace John Elster en un libro que se llama Introducción a Karl Marx. Es un libro muy crítico con Marx, pero precisamente por eso yo creo que merece la pena leerlo, ¿no? Plantea algunos desafíos muy interesantes. Y entonces lo que dice Elster en ese texto es que Marx detecta básicamente tres grandes fallos en el capitalismo, tres grandes fallos que desempeñan dos papeles. Por una parte, detectar lo que está mal en el capitalismo, es decir, un análisis normativo, lo que está mal en un sentido valorativo, ético, normativo, ¿sí? Y en segundo lugar, un análisis de por qué se derrumbará el capitalismo, ¿no? Por qué el capitalismo está en crisis permanentes y finalmente dará paso a una sociedad distinta a la que sea, ¿no? Y en ese sentido es una segunda dimensión explicativa, normativa y explicativa, ¿vale? Entonces, Elster plantea que desde esos dos puntos de vista, normativo y explicativo, hay tres grandes fallos, ¿vale? Entonces me ha ocurrido que podríamos hablar un poco de esos tres grandes fallos que detecta Marx en el capitalismo. Esos tres grandes fallos son la alienación, la ineficacia y la explotación, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El primer gran fallo, la alienación. Bueno, es un tema que ocupó sobre todo al joven Marx. Bueno, joven aquí, cuando se habla de joven Marx es un poco como se habla de joven hoy, ¿no? Que eres joven hasta los 40 años. Pues con Marx pasa un poco lo mismo, ¿no? Bueno, el primer Marx, ¿no? Se ocupó de este tema, sobre todo porque es una temática muy hegeliana, ¿no? Muy filosófica. Y por eso a mí me gustaría plantearlo en términos a lo mejor, tal vez traicionando un poco a Marx, pero más cercanos, porque es un tema central, muy importante. Hay, de hecho, precisamente estos de los que os hablaba antes, ¿no? Estos intérpretes que consideran que para Marx la idea de justicia no desempeñaba un papel muy importante, ¿no? En la crítica del capitalismo, que no creía que el capitalismo en sí mismo fuera injusto. En cambio, sí creen que el elemento central de la crítica normativa de Marx no es la injusticia, sino el modo en que el capitalismo genera alienación. ¿No? Y en cualquier caso es un elemento central de su crítica. Fue perdiendo peso en cuanto al tiempo que le dedicaba, ¿no? Y a las páginas que le dedicaba a este tema a lo largo del tiempo, pero yo creo que a lo largo de su vida siguió siendo central, ¿no? ¿Qué es la alienación? Porque esto no suena, lo usamos mucho, ¿no? Pero la verdad es que se entiende normalmente regular. Pero si le damos un par de vueltas yo creo que vais a entender que es una experiencia muy cercana. La alienación es la falta de percepción del sentido de una actividad cualquiera, ¿vale? Es esa sensación que tenemos cuando desconectamos, ¿no? Cuando sentimos un poco que no somos nosotros quienes hacen esa actividad. Nos pasa mucho, por ejemplo, cuando estudiamos algunas asignaturas, ¿verdad? O cuando hacemos un trabajo mecánico, o cuando aprendemos algo de memoria. A mí me pasa en algunas reuniones familiares también, ¿no? Que desconectas completamente y no sabes de lo que se estaba hablando, ¿no? De lo que te cuenta la gente que iba a misa, pues de misa también. No, esa es la sensación de alienación, ¿no? De que nunca, cuando te preguntan quién eres tú, nunca hablarías de esa actividad para describirte. ¿Vale? Por eso es sensación de otredad, de alienación, de otro, de que es otro quien lo hace, no tú. ¿Vale? Eso es la alienación.
En cambio, lo que se opone a la alienación es el sentimiento de autorrealización, que es un poco lo contrario, ¿no? Cuando sentimos que ahí sí somos nosotros mismos, ¿no? A la gente que le gusta el deporte, pues cuando hace deporte, cuando dice, no, aquí sí que soy yo, o que le gusta la música, pues cuando escuchas o tocas su instrumento, ahí sí soy yo, ¿no? Es esa sensación de estar de verdad expresándote a ti mismo, ¿no? Sacando a la luz todo aquello que eres o que puedes llegar a ser. Si os dais cuenta, esto tiene una vertiente analítica importante en la contemporaneidad, ¿no? Por ejemplo, con el enfoque de las capacidades de Sen y Nussbaum, ¿no? Tiene que ver justamente con esta idea, con aquello que puedes llegar a ser. Bueno, Marx, de alguna forma, creía que bueno, era posible y deseable, ¿no? La libre autorrealización activa, ¿no? Pero que el capitalismo ofrecía esa posibilidad a unos poquitos, a una minoría privilegiada, pero se la negaba a la mayoría de la gente, ¿no? En ese sentido, Marx, como sabéis en el manifiesto, hace un importante elogio del capitalismo, ¿no? A veces irónico, a veces no tan irónico, ¿no? Y entre otras cosas, ese elogio tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con potenciar deseos, posibilidades, ¿no? Posibilidades de autoexpresión que antes no existían, ¿no? Que antes estaban restringidos por una cadena de supersticiones, de sometimientos de todo tipo, ¿no? De sometimientos patriarcales, religiosos, culturales, ¿no? Y lo que hace el capitalismo es romper con todo eso y permitir, ¿no? Un libre desarrollo, ¿no? De esa capacidad de autoexpresión. Lo que pasa es que después de prometernos eso, lo limita solo a una pequeña minoría, ¿no? Esto de la autorrealización, claro, suena primero bastante abstracto, pero luego también políticamente un poco vago, ¿no? Porque dices, bueno, claro, desarrollo de las potencialidades personales, sí, pero ¿cuáles? ¿No? ¿Cuáles? O sea, mi deseo ¿no? Vigoroso de convertirme en un dictador genocida, pues a lo mejor ese no, ¿no? Mi deseo de comer helados de fresa hasta morir, ¿no? Pues a lo mejor ese tampoco, ¿no? O sea, no será por esos... Lo digo porque es que a veces uno lee posiciones de izquierdas donde, o supuestamente de izquierdas donde parece que da igual, ¿no? Que todos los deseos son exactamente idénticos. Yo creo que esa, desde luego, no era la posición de Marx. John Elster cuenta o trata de explicar cuáles son esas potencialidades, ¿no? Que fomentan la autorrealización y sobre todo un tipo de autorrealización muy concreta en Marx con un lenguaje econométrico que a mí, o economicista mejor dicho, que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque dice, bueno, de alguna forma las potencialidades que le interesan a Marx para fomentar la autorrealización son aquellas que tienen utilidad marginal creciente, ¿no? Ya sabéis que los economistas siempre hablan de la utilidad marginal decreciente, ¿no? Las actividades que tienen utilidad marginal decreciente son, por ejemplo, yo qué sé, comer chuletas, ¿no? O comer perritos calientes. Pues la primera chuleta te encanta, ojo, qué buena está. La segunda, bueno, sí, no está mal, ¿no? A la décima, Dios, no querría ni volver a verlas, ¿no? Cada vez tienen menos utilidad. En cambio, hay otro tipo de actividades que pasa exactamente lo contrario, ¿no? Que al principio son horribles, como aprender a tocar el piano o empezar a correr, ¿no? O participar en una asamblea, ¿no? Te sientes fatal, ¿no? No entiendes nada, no sabes cómo intervenir, ¿no? Esto es un rollo, 3 horas, además aquí, no llegamos a ninguna parte, ¿no? Pero en cambio, cuanto más lo practicas, más se acaban incorporando a tu vida y más importantes acaban siendo para ti, ¿no? Pasa lo mismo con si los que toquéis algún instrumento musical, pues lo recordaréis, ¿no? Al principio es horrible, absolutamente horrible, pero poco a poco acaba siendo una parte muy importante de sus vidas, ¿no? Las actividades que implican autorrealización se vuelven de alguna forma más deseables, más placenteras a menudo que uno se involucra en ellas, ¿no? De alguna forma a Marx le interesa un poco aquel espacio donde la autorrealización, ¿no? Pues se interrelaciona con la comunidad, ¿no? con los demás. Un poco como en una orquesta sinfónica, ¿no? Donde para interpretar una sinfonía no lo puedes hacer tú solo con los platillos, ¿no? Tocando el xilófono, sino que necesitas de más gente, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, eso, en una asamblea o en una democracia económica directa o en una cooperativa, ¿no? Son otros ámbitos donde también se dan esos procesos de autorrealización compartida, ¿no? Deliberativa, esos procesos de, por decirlo técnicamente, autorrealización en común, ¿vale? Por eso en el manifiesto, recordáis, se dice el libre desarrollo de cada uno es condición para el libre desarrollo de los demás,
¿vale? Esa es un poco la idea. Y esas son las actividades de autorrealización que le interesan a Marx. Si os dais cuenta, es un poco lo contrario de lo que pasa en la cadena de montaje, ¿no? Donde se consigue la máxima integración colectiva posible con la mínima autorrealización posible, ¿no? O sea, de alguna forma, el tipo de autorrealización en común que le interesa a Marx sería como, ¿no?, la contrapartida incongruente de la cadena de montaje, ¿vale? ¿Cuál es el problema un poco de la elaboración que hace Marx de estos temas? Y yo creo que es interesante también pensar con Marx los límites, ¿no?, de su posición, no solo lo que nos gusta, sino los límites. Pues un poco que a mí me parece que deja todo lo interesante para después de la revolución, ¿no? O sea, que de esto no vamos a hablar, ya hablaremos después, ¿no? ¿Qué es esto? Porque parece como que ahora mismo lo de la autorrealización es muy difícil, ¿no? Y eso ya se verá, ¿no? Parece que ya se verá eso cuando tomemos el Palacio de Invierno. O dicho de otro modo, o sea, ¿cómo es la transición de una sociedad alienada a otra no alienada? Porque es una pregunta muy complicada de responder, ¿no? ¿No debería estar prefigurado ya, de alguna manera, hoy, aquí, en qué consistirá esa autorrealización? Porque si no, lo que estamos diciendo es que va a ser una cosa tan distinta a lo que conocemos hoy, en un lenguaje tan distinto, que ni siquiera sabemos si es deseable o no, no lo podemos expresar, ¿no? Así que, porque vamos a luchar por una cosa que ni siquiera somos capaces de imaginar, ¿no? Marx, ya sabéis que es muy renuente, muy renuente a hablar nada de la sociedad postcapitalista, ¿no?, a dar ninguna clase de detalle, justamente para diferenciarse de los socialistas utópicos, ¿no? Pero las pocas veces que casi le obligan a decir algo, acaba pensando en algo así como las artes como modelo, ¿no? Por eso os ponía ejemplos antes del deporte, las artes, ¿no? Eso está bien, pero es peligroso. Hay distintos autores que han seguido ese modelo, pensar las experiencias estéticas, ¿no?, como un modelo de autorrealización. Yo tengo mis dudas, ¿no?, porque eso es solo una parte de nuestra vida. O sea, pensar que toda nuestra vida se va a organizar como una especie de experiencia poética, artística y tal, a mí, francamente, no sé ni siquiera si es deseable, pero desde luego me suena a que es difícilmente posible, ¿no? Entonces, tal vez deberíamos pensar, ¿no?, otros ámbitos donde esas posibilidades de autorrealización se den de distintas maneras, ¿no? No en términos de experiencia artística, experiencia estética, pero que tenga un punto de autorrealización. Yo hablo a menudo, por ejemplo, del campo de los cuidados, más que nada porque me ha tocado intensamente en los últimos años, ¿no?, como ámbitos que han sido tradicionalmente a menudo de sometimiento, pero que no tienen por qué ser así, que a veces tienen un punto también de autorrealización, no siempre. Esta noche ha sido horrible, por ejemplo, ¿no?, pero se han despertado mis 3 hijos uno detrás de otro, pero otros días son mejores, ¿no? Y sí tienen esa posibilidad de pensarlos como un ámbito de autorrealización, o las relaciones de amistad, que es algo que, por ejemplo, en la tradición griega, ¿no?, en la tradición de la filosofía griega, las relaciones de amistad, no estéticas, no artísticas, se pensaban también como un espacio importante, ¿no?, la filía de autorrealización. Bueno, lo dejo ahí, ¿vale?, para que luego debatamos. Primer fallo, alienación. Segundo fallo, ineficacia. Marx cree que el capitalismo es ineficaz. Por supuesto, no en el sentido de que sea poco productivo. Una de las razones de que sea ineficaz es que es demasiado productivo, ¿no?, como sabemos hoy bien, sino en el sentido de que es incapaz de sacar partido de las fuerzas productivas que desarrolla, ¿no? El caso más espectacular de esto seguramente sea el desempleo. El paro, ¿no? El paro, claro, estamos tan acostumbrados a hablar de él que nos parece normal, pero cualquier habitante razonable de una sociedad tradicional le hubiese parecido un delirio, ¿no?, un completo delirio metafísico, no sé, como una especie de ritual religioso extrañísimo, ¿no? O sea, porque lo que pasaba normalmente es que o bien no había comida suficiente, bienes suficientes para, ¿no?, satisfacer a toda la población, o no había brazos suficientes, ¿no?, para cosechar la tierra o hacer las actividades productivas necesarias. Pero las dos cosas a la vez, eso es como una contradicción en términos, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber demasiados bienes y demasiada gente? O lo uno o lo otro. No sé si se entiende la idea, ¿no? O sea, inventamos máquinas alucinantes con una capacidad productiva brutal que deberían permitirnos descansar, ¿no? Como aquella vez que Fidel Castro, en un discurso que dio, creo que eran los años 60, ¿no? Había una campaña de estas de cortar azúcar, cortar caña, no sé cuántos millones había que cortar de cañas y tal. Y dijo, cubanos, Cuba ha trabajado mucho y se merece unas vacaciones, ¿no? Vamos a tomarnos unas vacaciones. Que luego no fue verdad, ¿no? No unas vacaciones, pero esa idea, ¿no?, de poder tomarte unas vacaciones, que hemos trabajado todos mucho para eso es lo que no puede ser, ¿no? Y de alguna forma eso es lo que hace el capitalismo ineficaz para Marx, ¿no? La idea de que no somos capaces de aprovechar las potencialidades que nuestro sistema productivo saca a la luz, ¿no?
Típicamente, el problema de la ineficacia se aborda básicamente a través de la doctrina del materialismo histórico, ¿no? Es decir, de la teoría de la historia de Marx. La razón es muy sencilla, es que un sistema es ineficaz o eficaz solamente en comparación con otro. Solamente en comparación con otro. Tú no puedes decir que un sistema es eficaz o ineficaz en absoluto, ¿no? De hecho, el problema que normalmente los marxistas pasamos bastante por alto es el hecho de que el sistema capitalista sea más o menos ineficaz. No se sigue que haya otro, no se sigue inmediatamente al menos, que haya otro capaz de aprovechar más eficazmente todas esas capacidades productivas. A lo mejor no, a lo mejor no. A lo mejor una economía democrática no consigue aprovechar todas las capacidades productivas. Eso es una apuesta política, no está dado, ¿vale? En cualquier caso, yo diría que el materialismo histórico en buena medida trata de hacerse cargo, no solo, pero en buena medida trata de hacerse cargo de esta idea, ¿no? De hecho, la recepción habitual, ¿no?, o más habitual de la obra de Karl Marx considera o tiende a considerar el materialismo histórico como su teoría más característica, ¿no? Esto es lo que nos han enseñado a todos en bachillerato. Yo sospecho que sencillamente porque la ideología alemana, o al menos los capítulos relevantes de la ideología alemana, que es donde se suele sacar, ¿no?, los elementos más importantes para explicar esta doctrina, es bastante más corta que el Capital, ¿no? Y esa es la razón fundamental por la que se convierte el materialismo histórico en la apuesta fundamental de Marx. Pero esto tiene problemas, ¿vale? Porque normalmente, cuando se explica la teoría del materialismo histórico, se suelen sacar, sobre todo de textos de la ideología alemana, que no es que Marx no llegara a publicar, es que no quiso que se publicara. Es que no quiso que se publicara, explícitamente renunció a su publicación. Así que estamos convirtiendo, primero, en el centro de su doctrina filosófico-política y, en segundo lugar, ¿no?, en un elemento central, ¿no?, de la evaluación del capitalismo, a textos que él explícitamente no quiso que se publicaran, ¿no? Como sabéis, de esos textos proceden lemas como no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario su ser social es lo que determina la conciencia, ¿no? Bueno, eso Marx nunca quiso que se publicara. Lo podremos usar o no, pero yo creo que siempre hay con ciertas precauciones. Tampoco está muy claro qué es esa cosa a la que llamamos materialismo histórico, ¿no? Pensar el materialismo de nuevo, como con toda la obra de Marx, es de alguna forma reconstruir el materialismo histórico. Y yo, se me ha ocurrido que podíamos hacer eso de reconstruir el materialismo histórico a través de dos oposiciones a la que añadiré alguna dificultad. En primer lugar, ¿qué es el materialismo, ¿no? El materialismo se opone de manera muy intuitiva al idealismo. Y lo malo es que parece muy intuitivo, pero no lo es tanto, ¿no? Marx, es cierto, fue un adversario muy convencido, ¿no?, muy vehemente del idealismo, al que opuso, como sabéis, el examen de las condiciones materiales de la existencia humana, ¿no?, como fundamento de las ciencias sociales, de la investigación social. Pero esa dicotomía aparentemente tan evidente, ¿no?, es horrorosamente complicada, ¿no? Es espantosa. Para empezar, algo que se nos olvida casi siempre, el idealismo es una doctrina filosófica sofisticada y, de hecho, a poco que la trabaje uno, bastante convincente, ¿no? El idealismo no es una doctrina característica, ¿no?, de un tipo de personalidad poco práctica, ¿no?, una especie de fantasía budista acerca de la inexistencia de las cosas materiales, ¿no?, como en Matrix, no pienses en la cuchara y de estas cosas, be water, no tiene nada que ver con eso, o sea, absolutamente nada, es una doctrina filosófica realmente sofisticada que no niega de ninguna manera la existencia de las cosas materiales. De hecho, ni Hegel, ningún otro autor central, ¿no?, en el canon filosófico moderno, reciente, fundamenta sus tesis en la creencia en alguna clase de entidad paranatural, ¿no?, diferente de la actividad neuronal de nuestro cerebro, ¿no? Por eso es tan equívoca la noción de espíritu hegeliana, porque no tiene nada que ver con eso, con una actividad paranatural o algo por el estilo. La noción de espíritu designa sencillamente la racionalidad humana, que se expresa o bien en la experiencia real de la subjetividad, o bien en las producciones materiales, yo que sé, una catedral, o bien en las producciones políticas, una constitución. Eso es el espíritu hegeliano, ¿vale? No ninguna clase, ¿no?, de entidad superior. Y, por otro lado, la posición de Marx
Marx no tiene nada que ver con una especie de elogio del sano sentido común, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Y la solidez de las cosas materiales, no tiene nada que ver con eso, ¿no? La única manera de entender qué está en juego aquí, en esta polémica del materialismo contra el idealismo, es entender que era un debate básicamente político. Era un debate político, no filosófico, sino político. Marx no se oponía en general al idealismo, sino a una versión muy concreta del idealismo, que era el idealismo post-hegeliano, que era dominante en aquel momento en Alemania. Y lo que rechazaba básicamente Marx de los posthegelianos era la pretensión de que los conflictos políticos más urgentes de su tiempo se jugaban sobre todo en el ámbito de los conceptos, en el ámbito cultural, si queréis decirlo así, ¿no? De que los idealistas de alguna forma trataban de entender los desafíos políticos, sociohistóricos más importantes en términos como de un proceso de evolución, de cambio, por así decirlo, conceptual, ¿no? Las estrategias de transformación social que proponían se centraban en una especie de negociación conceptual con los principios culturales que daban el tono general, ¿no?, a su medio ambiente social, ¿vale? En ese sentido, muchos filósofos de la época de Marx pues, defendían que la modernización de Alemania, la democratización de Alemania también, pasaba pues, no por los brutales, sanguinarios, sangrientos conflictos políticos que habían tenido lugar en Inglaterra o en Francia, ¿no?, sino un proceso de transformación conceptual, espiritual, filosófico, ¿no?, por cambiar las conciencias de la gente, ¿no? Todo eso, claro, si os ponéis a leer pues eso, a Stirner y compañía, os parece una marcianada absoluta, pero absoluta, ¿no? Es una cosa parece delirante, pero en realidad es bastante más cercano a nuestra época de lo que parece, ¿no? Por ejemplo, yo suelo poner ejemplos para entender a esto, y la gente a veces me mira un poco raro, ¿no?, para entender a los posthegelianos, con discursos sacados del management, ¿no?, de los recursos humanos, donde esto se da muchísimo, ¿no?, donde lo que se nos dice es, bueno, sí, la precariedad está mal, hay muchísimo paro, lo vas a pasar fatal, pero lo que hay que hacer es cambiar de mentalidad, ¿no?, cambiar el chip, ¿no?, entender que esto es una oportunidad. Eso es lo que proponían los posthegelianos, ¿no? El absolutismo alemán, joder, una oportunidad, ¿no? No es una crisis, es una oportunidad, ¿no? Os traía aquí una cita que cita Barbara Ehrenreich para entender esto. En la crisis del 94 en Estados Unidos, cuenta Barbara Ehrenreich. La gran telefónica AT&T organizó en 1994 un evento de motivación para su personal de San Francisco llamado Éxito 94, que empezó el mismo día en que la empresa anunció un plan para despedir a 15.000 trabajadores durante los 2 años siguientes. Richard Riefsman, reportero del Times, contó que el mensaje central del orador más destacado de aquel evento, un animadísimo predicador cristiano llamado Zig Ziglar, fue: tú eres el responsable, no le eches la culpa al sistema, no le eches la culpa a tu jefe, trabaja más, reza más. Esa es un poco la idea, ¿vale? O sea, cuando penséis en los posthegelianos, acordaos de este predicador, ¿no? Esa es la idea. Y está muy presente, por cierto, también entre discursos de la izquierda, discursos que muchas veces manejamos. Es una tendencia muy importante. Y es una tendencia muy importante, para no ser injustos con los posthegelianos, porque es verdad que las conciencias importan, las subjetividades importan, es verdad que las subjetividades importan. Y por eso Marx nunca renunció tampoco del todo a Hegel, ¿no? Siempre supo apreciar que había ahí algo en juego importante, ¿no? Que lo que hay es un juego de retroalimentación, ¿no?, entre las elaboraciones subjetivas, ¿no?, y las condiciones políticas y materiales muy complejo que tenemos que pues, diseccionar en cada caso, ¿no?, pero que no se puede reducir simplemente a la preponderancia de un elemento sobre el otro, ¿no? Por eso os decía, ¿no?, que más allá de sus virtualidades científicas, yo creo que la fuerza del materialismo histórico reside en su carga política, ¿no?, que tiene que ver eso con el modo en que nos enfrenta a algunos dilemas importantes, con el modo en que intenta limitar el conjunto de posibilidades políticas a aquellas formas de liberación, ¿no?, que pueden entenderse como un desarrollo, ¿no?, de oportunidades presentes, ¿no?, no como un cambio de conciencia radical o algo así, sino como un cambio de oportunidades como un desarrollo de oportunidades que ya están aquí, ¿no? En segundo lugar, una segunda oposición, después de la de materialismo e idealismo dentro del materialismo histórico, es que hay una oposición interesante entre dos formas de interpretar el materialismo absolutamente antagónicas, ¿no?, o si no antagónicas, tan diferentes que resulta sorprendente, ¿no? El materialismo histórico es una teoría de la historia, ¿no?, una manera de conceptualizar el cambio histórico.
Y Marx defendió dos versiones muy diferentes. La más canónica, si queréis, ¿no?, la que más a menudo se reproduce en los libros de texto, es algo así como una especie de determinismo tecnológico, ¿no?, donde el desarrollo de las fuerzas productivas condiciona la estructura de las relaciones de producción, que a su vez condiciona el desarrollo de la superestructura, ¿no? Os leo si queréis. Esto aparece, para los que os interese, ¿no?, la arqueología marxiana aparece en el prólogo de la contribución a la crítica de 1859. ¿no? La frase de Marx concreta es así: en la producción social de su vida, los hombres contraen relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales y que forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica, se altera más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Si os interesa esta frase, Gerald Cohen escribió todo un libro maravilloso sobre esta frase, ¿no? Literalmente un libro de 200 páginas sobre esta frase. El libro es apasionante, es muy loco, pero muy apasionante. Se llama La teoría de la historia de Karl Marx, una defensa. Es uno de mis libros favoritos, pero merece la pena, ¿no? Donde lo que hace es una demostración de por qué esta versión de la teoría de la historia es coherente. Es muy curioso porque dedica 200 páginas a demostrar que es coherente, rigurosa, pero al final dice que no está de acuerdo con ella. Es un poco desesperante, ¿no? Estas cosas que hacen los anglosajones, ¿no? Pero es interesante porque establece con mucho rigor, ¿no?, una versión ortodoxa, pero muy coherente, de esta concepción de la historia como un proceso donde tiene un gran peso el desarrollo tecnológico, ¿no?, el desarrollo de la ciencia útil como un elemento básico, ¿no?, del cambio social. Esto es un poco lo que nos explicaban a todos en bachillerato, o sea, tampoco es tan revolucionario y tampoco era tan revolucionario en la época de Marx, ¿no? Yo creo que había toda una tradición ilustrada que había trabajado esto, ¿no? Y en cierto sentido plantea problemas graves de coherencia, ¿no? Por eso hay muchos intérpretes que rechazan, ¿no?, esta visión del cambio histórico, de este determinismo tecnológico, dicho de una manera un poco injusta, ¿no?, y se oponen, de hecho, a que esta sea la versión que tenía Marx del cambio histórico y sacan a la luz otros textos, otras obras, donde Marx parece mantener otros de puntos de vista diferentes, ¿no? Uno muy típico que conoceréis todos y todas es aquel donde Marx dice que el motor de la historia es la lucha de clases, ¿no? Si es la lucha de clases, entonces no es el desarrollo tecnológico, ¿no?, o una de dos, o las dos, pero entonces hay que explicar cómo pueden ser las dos a la vez, ¿no? Así que parece haber como un mínimo una oposición entre aquellos escritos donde Marx da más peso a los factores políticos, y aquel donde da más peso a los factores de alguna forma tecnológicos. De hecho, hay otros textos donde Marx lo que hace es subrayar la especificidad histórica de la sociedad moderna. En ese sentido, la centralidad tecnológica o del cambio tecnológico sería muy específica del capitalismo y no se podría extender a otras sociedades, ¿no? Es un punto yo creo que complicado, que ha merecido pues, un encendido de debate, a menudo yo creo que poco parsimonioso, ¿no? De hecho, lo que pasa con Marx cuando tiene que enfrentarse no a teorizaciones más o menos abstractas, sino al hecho de explicar concretamente cambios sociales o transformaciones sociales concretas, es que explica los cambios en las relaciones de producción a veces como resultados de luchas políticas contingentes, en otras ocasiones da más peso al cambio tecnológico, ¿no? Lo que se observa finalmente en Marx es una cierta concupiscencia conceptual, ¿no?, si lo queréis decir así, donde va usando los mecanismos explicativos que le viene bien más o menos cuando le viene bien, ¿no? Esta es mi opinión final, después de darle bastantes vueltas a esto, ¿no? Y que la verdad es que te libra de bastante sufrimiento hermenéutico, ¿no? Porque tratar de hacer coherente ese batiburrillo de textos, ¿no?, donde Marx convertirlo en algo coherente es básicamente imposible, ¿no?, desde mi punto de vista, ¿no?
¿Cuáles son los límites de la teoría del materialismo histórico desde mi punto de vista? O sea, da igual con cuál de las dos versiones os quedéis del cambio social, la de la lucha de clases, la del desarrollo tecnológico o como yo, con una mezcla de las dos, más unos cuantos añadidos de otras dimensiones, ¿vale? Os quedéis con las que os quedéis, hay un problema conceptual grave, que es determinar el tipo de conexión causal que existe entre las distintas instancias sociales históricas en juego. ¿Qué relación hay entre las fuerzas productivas, las relaciones de producción y la superestructura, por decirlo así, ¿no? O sea, cómo interaccionan, ¿no? ¿Qué relación causal hay entre esos elementos, ¿no? Y estaréis de acuerdo conmigo en que resulta muy difícil determinar el ámbito de influencia de cada uno de esos elementos sobre los demás, ¿no? Y la forma en que dicha influencia tiene lugar efectivamente. Si os digo esto no es porque me preocupa a mí o porque crea que os deba preocuparos, sino porque ha sido uno de los temas de debate más encendidos, ¿no? Durante más de un siglo entre la tradición marxista, que ha dado, aunque resulta increíble, ¿no? Ha dado pie a acusaciones cruzadas de todo tipo de barbaridades, reformismo, complicidad con la burguesía, etcétera, etcétera, ¿no? Han aparecido a lo largo de los años también una gran cantidad de propuestas metodológicas, ¿no? Con distinto grado de sofisticación. La hipótesis más popular, como sabéis, es que uno de los elementos básicos del materialismo histórico es pues una lógica dialéctica, ¿no? Que permitiría explicar esta clase de contraposiciones, esta clase de relaciones cruzadas, bueno, pues de alguna forma sin contradicción, sin incoherencia, ¿no? En cambio, muchos autores contemporáneos, entre los que me temo que me cuento, consideran que el recurso a la lógica dialéctica lo que hace es reformular el problema en unos términos todavía más oscuros y no ayuda nada a esclarecerlo, ¿no? Pues lo llamas de otra manera, pero no has explicado nada. A un lado tienes, puedes decir, no sé muy bien cómo interacciona la estructura y la superestructura. Y otra gente dice, es una relación dialéctica. Estás diciendo exactamente lo mismo, que no tienes ni idea, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, le pones un nombre y parece que suena mejor, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Con otras formas más idiosincrásicas todavía de causalidad populares entre los marxistas, ¿no? Como la versión estructuralista, que es esa cosa tan oscura que es la sobredeterminación, que si rascas un poco, a mi juicio, pues lo que te queda es una especie de versión oscura del pluralismo causal de toda la vida, ¿no? Eso es básicamente para mí la sobredeterminación, pero que bueno, los altuserianos te lo explican así de una manera muy frondosa y bastante brevemente también, ¿no? El problema que veo yo es que muchas supuestas soluciones a este problema de la causalidad, ¿no? De qué importa más, si un elemento u otro, insisto, o sea, si os lo cuento hoy, no es porque me guste la epistemología, que me gusta mucho la epistemología, sino porque ha sido un debate brutal. O sea, hay miles y miles y miles de páginas sobre este tema, ¿no? En la historia del marxismo. El problema que veo yo es que la mayor parte de soluciones que se han propuesto incurren en un problema que este sí es políticamente interesante, que es alguna forma de funcionalismo. Se trata de ese tipo de teorías que consideran, son estas teorías a veces cercanas al organicismo, ¿no? a las metáforas organicistas, que consideran que un acontecimiento o un proceso se puede explicar apelando a los efectos benéficos que tiene ese proceso o ese acontecimiento para el sistema del que forma parte. ¿Vale? Así que explicas, yo qué sé, la línea editorial de un periódico porque responde a los intereses del sistema capitalista. Bueno, eso no es una explicación, ¿vale? Eso no es una explicación. ¿Será verdad o será mentira? Pero eso no es una explicación. Las explicaciones tienen otra forma, las explicaciones causales al menos, ¿no? Pueden parecer intuitivas a veces, ese tipo de explicaciones, ¿vale? Pero no son explicaciones causales genuinas. Aunque ese acontecimiento, ese proceso en cuestión sea beneficioso para el sistema, a lo mejor el país, efectivamente, ¿no? El periódico El País, la línea editorial del País, es beneficiosa para el sistema capitalista, pero eso no explica por qué tiene esa línea editorial. Tendrá esa línea editorial porque sus periodistas, ¿no? Están completamente imbuidos de la ideología dominante, porque tienen un jefe que es un dictador que le dice lo que tiene que escribir, por lo que sea, ¿no? Pero decir que el país tiene la línea editorial que tiene porque responde a los intereses del sistema capitalista no es una explicación, ¿vale? O no, al menos no es una explicación causal. Ni siquiera, insisto, aunque sea verdad que eso ocurra así. Os pongo un ejemplo que suelo poner, ¿no? en clase que a lo mejor hace esto más intuitivo. Imaginaos un matrimonio, ¿no? que atraviesa así una crisis sentimental que sabemos que se resolvería si tuvieran un hijo que los uniría
crea de nuevo, ¿no? La pareja tiene un hijo y, en efecto, su unión pues, se ve fortalecida, ¿no? Y se reconcilian. Con esa información no podemos deducir que esa pareja concibió ese hijo porque así estaría más unida. A lo mejor fue que les falló el método anticonceptivo, no tenemos ni idea, ¿vale? ¿Cuál fue la causa efectiva? O sea, de que algo tenga consecuencias benéficas para el sistema que forma parte, eso no es explicar la causa de lo que ha ocurrido, ¿vale? Y eso pasa constantemente con el tipo de explicaciones que necesitamos en el ámbito de discusiones teóricos del materialismo histórico. Esto es, ya os digo, ha dado pie a miles y miles de páginas y, bueno, yo diría que la opción más razonable es rebajar un poco, ¿no?, el nivel de exigencia de lo que pedimos a nuestras teorías, ¿no? Rebajar un poco el nivel de las aspiraciones de exactitud, no solo del materialismo histórico, ¿no?, sino de las ciencias sociales en general, dicho sea de paso, ¿no? Y entender el concepto de causa con un poco más de laxitud. Yo creo que, en general, cuando hablamos de causas en el contexto del materialismo histórico, hablamos en general de fenómenos muy resistentes al cambio, ¿vale? Fenómenos, procesos, acontecimientos muy resistentes al cambio, que cuesta mucho detener esos procesos inerciales. Que eso es lo que nos pasa normalmente, ¿no? Nos damos cuenta, pues, por ejemplo, que determinada política financiera, determinados rasgos, ¿no?, de las sociedades industriales son absolutamente nocivos, ¿no?, pero la cantidad, ¿no?, el peso inercial que tienen son gigantescos, ¿no? La cantidad de esfuerzos que tienes que realizar para detener eso son brutales. Es algo que los ecologistas lo explican muy bien, ¿no? Estamos al borde de una catástrofe global seguramente irreversible, pero claro, la cantidad de esfuerzo que tienes que hacer para detener ese proceso inercial civilizatorio es descomunal, seguramente imposible, ¿no? Entonces, yo creo que el materialismo histórico sirve muy bien para explicar no tanto por qué pasa, cuáles son las causas eficientes que causan un evento, ¿no?, sino porque a veces todos los esfuerzos que se realizan en contra de determinados procesos, de determinados eventos, no sirven para nada, ¿no? Entonces, en vez de entender, pues, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial como el resultado, ¿no?, de un acontecimiento concreto, explican más bien por qué los razonamientos materialistas, porque a pesar de un mogollón de esfuerzos que se hicieron, diplomáticos, políticos, económicos, de todo tipo, acabó teniendo lugar la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, porque había un movimiento inercial que iba en esa dirección muy difícil de parar. Yo creo que esa clase de idea, ¿no?, que es fructífera, ¿no? El materialismo histórico nos sirve para identificar aquellos procesos muy resistentes al cambio, en el ámbito económico, en el ámbito político o incluso en el ámbito cultural. No nos vale para identificar una práctica artística súper sofisticada, ¿no?, en sus peculiaridades. Eso necesitamos otros tipos de crítica. Pero sí para identificar algunos procesos, ¿no?, muy permanentes, muy resistentes al cambio, ¿no?, que se van reproduciendo una y otra vez, ¿sí? Yo creo que esa es una buena forma de salir de ese atolladero de la causalidad, que es realmente complicado, ¿vale? El límite de esta posición, ¿no?, del materialismo histórico, como veis, se lo estoy poniendo difícil a Marx, y es algo que os invitaría a hacer, ¿no? Yo, a veces en clase, una cosa que hago, no solo con Marx, con todos los autores, es a la gente que sospecho, ¿no?, que es muy partidaria de esos autores, obligarles a defender o a criticarlos, ¿no?, a defender a los autores que dicen lo contrario. Yo creo que es un ejercicio muy bueno, ¿no?, y buscarle un poco los peros a Marx, los aspectos negativos, es siempre un ejercicio muy interesante. Durante mucho tiempo, claro, era un problema porque claro, estaba tan políticamente cargada las teorías marxistas, que eso era muy injusto, ¿no?, porque había países donde ibas a la cárcel por leer a Marx. Entonces, bueno, pues parecía un poco injusto. Pero yo creo que hoy sí que podemos hacerlo y eso yo creo que favorece el rigor de las teorías marxistas. Bueno, pues, ¿cuál es otro problema de las teorías del materialismo histórico? Bueno, pues un problema muy importante es el problema del historicismo, ¿no? En cualquiera de sus versiones, como determinismo tecnológico o como teoría del conflicto social, el materialismo histórico ha sido acusado de no haber roto con el idealismo en la medida en que habría heredado una concepción de la historia evolucionista, por así decirlo, ¿no? Esta es la idea del historicismo. Si os gusta la filosofía, en vez de historicista, finalista, teleológica, como lo queráis llamar, ¿no? Es esa idea, ¿no?, de que bueno, la historia humana, la historia de los seres humanos es un proceso direccional, ¿no?, que tiene un sentido determinado y que ese sentido es el de un progreso continuo, ¿no?, con un destino determinado. Ese progreso puede estar marcado por los aumentos en la racionalidad, ¿no? Vivimos en sociedades más racionales, el aumento, pues no sé,
en los progresos morales, en la excelencia estética, en lo que queráis, ¿no? Pero que hay una cierta direccionalidad en el devenir histórico. Y en ese sentido, desde esta perspectiva, pues sería posible rescatar una especie de sentido coherente, ¿no? Un hilo conductor de entre la infinidad de acontecimientos, ¿no? Completamente, algunos insignificantes, otros más importantes, de la infinidad de acontecimientos que componen la historia humana, ¿no? La historia humana, desde el punto de vista finalista, idealista, sería un proceso articulado, con un sentido, ¿no? Donde hay acontecimientos importantes y otros insignificantes. Yo tenía un profesor muy bueno que explicaba Hegel, ¿no? Que decía, bueno, pues a Hegel nos contaba el día que entró Napoleón, no me acuerdo en qué ciudad alemana, ese mismo día en la corte española se estaba sirviendo un chocolate con churros, ¿no? En la corte de Madrid. Bueno, pues la historia pasaba por donde iba Napoleón, ¿no? No por el chocolate con churros. Bueno, pues esa idea, ¿no? De que hay acontecimientos de suyo importantes y otros insignificantes. Eso es idealismo, ¿eh? Y eso es teleología. Es muy difícil renunciar a eso, ¿eh? Todos y todas pensamos así. Muy, muy difícil. A pesar de que lo contrario es decir que todo, absolutamente cualquier acontecimiento, cualquiera, el desayuno que yo me he servido esta mañana es igual de importante que lo que estaba pasando en el Parlamento hace unas horas, exactamente igual. Los Kellogg's que me he tomado, lo mismo que el discurso de Pedro Sánchez, o que otras cosas, que da exactamente, ¿no? Que son literalmente ontológicamente equivalentes. Y que a los teóricos de la teoría política, las formas institucionales, les interesará el discurso de Pedro Sánchez. A los teóricos de los Kellogg's les interesará mi desayuno, ¿no? O sea, que depende de los intereses particulares. Eso es lo que supone rebatir la doctrina idealista del cambio histórico. O sea, es que es fuerte, ¿vale? O sea, esto que a veces todos nos ponemos a criticar a Hegel de una forma un poco, ¿no?, a la ligera. Es un punto de vista, por cierto, explícitamente heredado, como sabéis, ¿no?, de la teodicea cristiana, del cristianismo, ¿no?, de esa idea de la ciudad de Dios, del avance hacia la ciudad de Dios. ¿Adoptó Marx este punto de vista? Bueno, sus críticos, los críticos más duros, pues lo que dicen es que se limitó de alguna forma a colocar el avance tecnológico o la lucha de clases, ¿no?, en el lugar del espíritu absoluto o de Dios, ¿no? Y que ya está, pues que también él concebía la historia como un progreso hacia un destino determinado y que efectivamente entendía que había acontecimientos muchísimo más importantes que otros, etcétera, ¿no? Una vez más, las pruebas son ambiguas, ¿no? Porque el Marx evolucionista existe y quien nos diga lo contrario miente, ¿eh? El Marx evolucionista existe. Hay textos muy, muy claros en ese sentido, en los que afirma, por ejemplo, que hay fases dolorosas, ¿no?, por las que las sociedades deben pasar como precio a pagar para el progreso histórico, ¿no? Y que hay como dolores del parto que una sociedad tiene que asumir para tener después un progreso superior. Lo que pasa es que luego, cuando en otros textos más de análisis histórico en concreto se ocupa de estas cuestiones, por ejemplo, cuando analiza en El Capital o en los Grundrisse, ¿no?, el proceso de desarticulación de las sociedades tradicionales, las cosas son más ambiguas, ¿no? Y sobre todo, sabéis que hay una polémica muy, muy conocida, ¿no?, cuando los populistas rusos, ¿no?, son pues los revolucionarios del 19, de un espectro político muy, muy amplio, muy variopinto, es una historia interesante, ¿no? Pues le preguntan, oye, Marx, verás, es que aquí estamos nosotros también pensando en esta cosa del cambio social, pero tenemos un problema, ¿no? Porque tenemos un conjunto de comunidades tradicionales, la comuna rusa, que, bueno, parecen tener un conjunto de valores de solidaridad, ¿no?, de reciprocidad generalizada y tal, que parecen ser una especie de anticipos, ¿no?, de la sociedad comunista emancipada. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que destruir esas comunidades rurales tradicionales, pasar por una fase de burguesía? O sea, ¿deberíamos apoyar a la burguesía, ¿no?, para que luego surja la sociedad emancipada o no? ¿O eso es ya una especie de visión incipiente de lo que será la sociedad comunista, ¿no? Es un problema serio, que luego, por cierto, ocupó a Lenin y a otros muchos, ¿no?, cuando tuvo lugar la Revolución Rusa y que dio lugar a procesos políticos bueno, muy, muy impactantes. Es muy curioso porque Marx, como sabéis, hizo varios borradores de la respuesta, los rompió todos y la respuesta que mandó al final, nada, es una porquería, son 4 líneas absurdas, lo interesante son los borradores, ¿no? Y lo que dice en esos borradores, en la respuesta a Vera Zasulich sobre todo, ¿no?, es que efectivamente, bueno, Marx le parecía que
esa posibilidad existía, ¿no? De que él no había decretado en su teoría ninguna macro teología acerca de las fases sucesivas de la historia y que si la sociedad rusa tenía, ¿no?, ya elementos para crear una sociedad emancipada en su seno, ¿por qué no iba a aprovecharlo? Lo que pasa es que cuando uno lee con más detalle esas cartas, que a mucha gente le parece la refutación definitiva, ¿no?, del historicismo de Marx, en realidad Marx no dice exactamente eso. Lo que dice Marx es que, dado que hay sociedades que ya han recorrido ese camino, sobre todo la sociedad inglesa, la sociedad francesa, ¿no?, de avance social, dado que algunas sociedades ya se han comido la burguesía, la industrialización, y se han ocupado ellos amablemente de comerse ese infierno, pues entonces hay sociedades que se pueden saltar ese paso, ¿vale? Del mismo modo que como muchas sociedades nos compramos unos ordenadores gigantescos en los años 80, ¿no?, y pasamos el infierno del MS2 y los programas que había entonces, que eran horribles, ahora hay gente que puede comprarse directamente una tablet, ¿no?, sin tener que atravesar por todo ese proceso, ¿no? O sociedades, por ejemplo, países pobres en vías de desarrollo, ¿no?, que pueden hacer directamente, pues, a las tablets y a los smartphones sin tener que pasar por todo el desarrollo tecnológico precedente, ¿no? Es un poco lo que está diciendo Marx. No tanto que esas fases no existan, sino que, lógicamente, no todas las sociedades se ven obligadas a recorrer el mismo camino punto por punto. Pero esto no es negar que esas fases existan, es un poco diferente, es un matiz curioso. Lo digo porque a veces se dice con mucha alegría, ¿no?, que Marx no es historicista en absoluto. Bueno, yo creo que ahí hay campo para el debate. Si queréis buscar autores no historicistas dentro del marxismo, tenéis que buscar autores posteriores a Walter Benjamin. El crítico del historicismo es Nietzsche, ¿vale? Este es el crítico del historicismo por excelencia, es Nietzsche. Por desgracia, ojalá hubiese sido un autor más simpático, pero no, es Nietzsche, nos tenemos que aguantar con eso. La recepción nietzscheana para el marxismo la hizo Walter Benjamin, ojalá fuera un autor más claro, pero no, es Walter Benjamin, y con eso nos tenemos que conformar. Y yo sugeriría buscarlo a partir de ahí. Buscarlo en Marx yo creo que es un sendero cegado, en buena medida. Es interesante en términos académicos, ¿no?, pero es un sendero yo creo que poco fructífero, ¿vale? Bueno, vamos al tercer problema, que me estoy enrollando un mogollón. Tercer problema, la explotación. Ya nos vamos metiendo. Hemos dicho, por tanto, el primero, alienación, ineficacia, ¿no? Es posible que exista una sociedad más eficaz, ¿cómo será esa sociedad? Tal. El tercero, explotación, ¿no? Es decir, la explotación, como sabéis, el acceso diferencial a la riqueza que genera una sociedad para determinados grupos de personas. Ahora, acordaos que no es la única forma de desigualdad posible, la explotación, ¿no? Hay otras formas posibles. Bueno, el análisis que hace Marx, como sabéis, ¿no?, de la explotación o de la desigualdad en general, toma como punto de partida una tensión muy importante entre el medio ambiente ideológico que existe en nuestras sociedades y la realidad de desigualdad material. Quiero decir, si uno llega, yo qué sé, a Arabia Saudita, ¿no?, y se pregunta, caray, qué raro, no veo a ninguna mujer conduciendo. Qué cosa más misteriosa. Bueno, nada, te lees el código de circulación y misterio resuelto, no hay mucho que investigar, ¿no? En cambio, en nuestras sociedades, si miras, joder, Amancio Ortega, madre mía, qué dinero tiene, mi cuenta corriente, no hay nada, pero ¿esto qué es? Voy a mirar la Constitución o el código de circulación a ver qué dicen al respecto. No lo vas a encontrar, ¿no? Esto tan tonto, yo creo que es la base un poco del razonamiento de Marx, ¿no?, de lo que intenta explicar, ¿no? En nuestras sociedades ninguna ley establece que los habitantes de Villaverde, ¿no?, o los hijos de los trabajadores no cualificados no puedan ser diputados o directivos de una empresa del IBEX 35. Más bien al contrario, ¿no? Nuestras constituciones prohíben cualquier tipo de discriminación, ¿no? Y sin embargo, sistemáticamente eso no ocurre, ¿no? En ese sentido, esta contradicción que ya resultaba muy evidente en los inicios del capitalismo, muy evidente, ¿no? Esto no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que ya en el siglo XIX era absolutamente palmaria. Es un poco lo que mueve a Marx. Yo creo que hay que tener, de verdad, si no se entiende esto y si no se tiene todo el rato en la cabeza, no se entiende para nada el capital, no se entiende nada. Sobre todo no se entiende la forma que tiene, o sea, por qué es tan enrevesado. O sea, resumir el Capital se puede resumir en muy pocas páginas. De hecho, hay resúmenes encantadores de 30 a 40 páginas, que realmente el contenido está ahí, ¿eh? O sea, yo invito siempre a estudiarlos, esos resúmenes, porque están muy bien, no tienen nada de malo. Lo interesante de la exposición de Marx es que se hace cargo justamente de esto, ¿no?, de tratar de explicar esta extraña contradicción de un medio ambiente ideológico igualitarista y niveles de desigualdad como no había conocido en la historia la humanidad en toda su historia, ¿no?
O sea, en la Edad Media no había nada de misterioso en la desigualdad, ¿no? De vez en cuando llegaba un tipo a caballo con una armadura, te quitaba el 10% de la cosecha y punto pelota, ¿no? Y ya está. O sea, era la cosa muy, muy evidente. Pensad que el diezmo en España no se abolió hasta 1837, el diezmo, ¿eh? O sea, esto que estoy diciendo no es del siglo XIV, ¿no? En cambio, en las sociedades capitalistas, los intercambios económicos se basan aparentemente en la voluntariedad. Nadie te obliga a firmar ese maldito contrato de trabajo que has firmado. Nadie ha ido, ¿no?, como un señor en armadura, ¿no?, a obligarte a firmar ese contrato, ¿verdad? No, tienes toda la libertad del mundo de morirte de hambre o de asco en tu casa. Oye, tú eres muy libre de hacerlo, ¿no? Las relaciones comerciales son acuerdos entre individuos libres, ¿no?, que con la mediación del dinero intercambian bienes o servicios. Entonces, ¿cómo es que las transacciones voluntarias, se pregunta Marx, generan sistemáticamente una desigualdad tan importante, ¿no? ¿Cómo es que siempre ganan los mismos en una sociedad igualitaria? Si Marx hace esta pregunta es porque, frente a lo que mucha gente que se autodenomina marxista piensa, Marx no despreciaba para nada esos derechos y esas libertades, para nada. Cuando dice que son formales, lo que quiere decir es que le parecen tan importantes que hay que dotarlas de contenido. No que no sean importantes, esa libertad, esa capacidad, ¿no?, para decidir qué tipo de relación contractual mantiene, no le parecía trivial para nada. Lo que dice es que es tan importante que hay que dotarla de contenido real, de contenido sustantivo, ¿vale? Y en ese sentido lo que hace Marx es, de alguna forma, mostrar cómo las relaciones mercantiles son, en efecto, congruentes con las expectativas políticas de las sociedades modernas, ¿no? Lo que pasa que esos acuerdos libremente consentidos que caracterizan el comercio, ¿no?, el mercado, son solo la superficie, ¿no?, la superficie de la sociedad capitalista, ¿no? Y por debajo de esa capa epidérmica pues están bullendo ahí, ¿no?, esa capa epidérmica de libertad e igualdad, pues bullen inercias sociales, acordaos de lo que os decía antes, ¿no?, de esas inercias relacionadas no con el mercado, no con el intercambio, sino con los procesos productivos que instituyen un proceso de estratificación muy difícil de cambiar, ¿no? De hecho, el Capital, si recordáis, para los que hayáis empezado a leerlo, empieza con una descripción de las sociedades modernas como ¿qué? Como una inmensa acumulación de mercancías, o sea, como una inmensa acumulación de intercambios mercantiles, ¿no? Como diría Polanyi, vivimos en sociedades donde el espacio del mercado se ha expandido hasta niveles increíbles, ¿no? En las sociedades tradicionales, en casi todas ha existido el intercambio mercantil, pero eran intercambios muy acotados, eran intercambios que se daban en un lugar y en un espacio determinados, en la plaza del mercado, los días del mercado, ¿no? En nuestras sociedades pasa todo lo contrario, la plaza del mercado es toda nuestra sociedad, ¿no? El día del mercado es todo el día, 24/7 es el día del mercado, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no?, que vivimos en un 7-Eleven permanente, vivimos entre continuas compras y ventas, ¿no?, que afectan a todo, hasta el ocio, hasta el mundo cultural, ¿no? Eso es un poco lo que le interesa a Marx entender, ¿no? Porque para Marx el mercado generalizado capitalista es muy peculiar, ¿no? Si os dais cuenta, en los mercados tradicionales no solo estaban acotados en el espacio y en el tiempo, sino que normalmente lo que se hacía en el comercio tradicional era vender alguna mercancía para, con la mediación del dinero, obtener alguna otra, ¿no? Tú ibas, vendías zanahorias, te pagaban y comprabas cebollas, ¿no?, porque te hacían falta las cebollas y te sobraban las zanahorias, ¿no? En cambio, en nuestra sociedad, explica Marx, la relación comercial típica es más bien invertir dinero para comprar alguna clase de mercancía, medios de producción y obtener más dinero. Más dinero. Y esto implica un cambio antropológico crucial, y esto es algo que también muchas veces no se entiende, ¿no? Porque lo que pasa es que la generalización de las relaciones mercantiles implica el paso de una dinámica comercial que tiene un objetivo material concreto, conseguir más cebollas o unas cuantas cebollas, las que me haga falta, a un objetivo completamente ilimitado. No hay límite para la cantidad de dinero que tengo. A las 3 toneladas de cebollas, a lo mejor he pensado ya que bastantes cebollas tengo, ¿no? Pero, bueno, a juzgar por el ejemplo de Amancio Ortega, no hay límite en el mundo, ¿no?, para la cantidad de dinero que una persona puede desear, ¿no? Es decir, se pasa de un intercambio cualitativo a otro donde se busca un incremento cuantitativo en sí mismo potencialmente ilimitado, ¿no? Y esto da lugar a una reacción en cadena social, a un proceso completamente explosivo al que llamamos modernidad, ¿no? Para Marx la modernidad es esto, este proceso completamente antropológicamente disparatado, exótico, completamente exótico, ¿no?, que
que de alguna forma ha hecho que nos parezca razonable el afán que mueve a algunas personas de obtener cientos de millones de euros o de dólares, cuando si quisieran cientos de millones de cebollas los internaríamos en un psiquiátrico, ¿no? De hecho, si os dais cuenta, es un fenómeno antropológicamente tan sorprendente que Max Weber le pareció que para explicarlo había que recurrir a una hipótesis religiosa, a una transformación religiosa, porque le parecía tan loco, ¿no?, que de alguna forma decía, no, esto tiene que ser un cambio, eso como una especie de iluminación mística, ¿no? O sea, tiene que tener algo que ver con eso, pero es una cosa tan rara, tan exótica, que no puede ser una cosa esta de la cultura cotidiana, ¿no? Me gusta leer a Weber así, me parece que se entiende bastante mejor, ¿no? Ahora el objetivo social dominante es la obtención de dinero para obtener más dinero, ¿no? Y esa, dicho de otra forma, ¿no?, la regla social fundamental que orienta a la sociedad capitalista es la obtención de más dinero, sin vulnerar, esto es lo crucial, las reglas del intercambio mercantil. O sea, dice Marx, no, o sea, estas reglas no son un robo, no es que nos roben los empresarios, no, de robo nada. O sea, es verdad, ¿no? Se basan en acuerdos formalmente libres, ¿no? No hay coerción, no hay estafa, a veces la hay, pero esos casos en los que la hay a Marx no le interesan, no le interesan para nada. Les interesa el caso puro en el que no hay estafa, es un acuerdo mercantil puro, libre, donde lo que hay son relaciones comerciales libremente acordadas, ¿no? Marx llama capital justamente a esta regla social que permite obtener más dinero a través del mero intercambio de equivalentes, ¿no? Intercambio cosas equivalentes, sin embargo, como por arte de magia, aparece más dinero y, por tanto, oportunidades de desigualdad, de estratificación social, ¿sí? Como sabéis, para Marx, las ganancias de los empresarios no surgen de la esfera del consumo, no podría ser de otra forma, porque en la esfera del consumo lo que se dan son intercambios de equivalentes, ¿no? La gente, pues sencillamente, nos limitamos a intercambiar bienes y servicios que valen lo mismo. Así que tiene que ser en la esfera de la producción donde se da ese elemento diferencial que explica los procesos de estratificación, ¿no? Dentro de los elementos del proceso de producción, sabéis, el análisis de Marx dice, bueno, claro, los elementos que entran en el proceso de producción no son todos iguales, los factores productivos tienen características diferentes. Por ejemplo, las materias primas o la maquinaria sencillamente lo que hacen es transmitir su valor, ¿no?, al producto final. Yo puedo exprimir una grúa 24 horas al día, pero eso no va a hacer que produzca más valor, ¿no? Cuando en 2008, cuando empezó la crisis, ¿no?, los empresarios no pudieron amenazar a sus grúas con que produjeran más y más barato, ¿no? Las grúas producen lo que producen y punto. Puedes cargarte la grúa sobreexplotándola, pero no va a producir ni un ápice más, ¿no? En cambio, dice Marx, los empresarios también contratan empleados, no contratan directamente, o sea, no compran directamente al trabajador, como en las sociedades esclavistas, sino que lo que adquieren es el derecho a usar durante cierto tiempo las capacidades de esa persona, ¿no?, lo que Marx llama la fuerza de trabajo. Y el problema es que, claro, en ese negocio, ¿no?, de comprar la fuerza de trabajo, de comprar esa capacidad, hay dos elementos en juego muy distintos. El primero es el precio de la fuerza de trabajo, o sea, el salario, que debería ser suficiente al menos para, ¿no?, que el trabajador no se muera de hambre. Y, en segundo lugar, cómo se usa esa fuerza de trabajo. Y aquí las cosas ya no son como las grúas, ¿no? Porque si os dais cuenta, estas dos magnitudes, el precio de la fuerza de trabajo y cómo se usa esa fuerza de trabajo, se determinan de formas completamente diferentes. El precio de la fuerza de trabajo está determinado por las condiciones históricas en las cuales se considera una vida digna, ¿no?, lo que cuesta una vida digna. En el siglo XIX, una escudilla de sopa, ¿no?, y un tugurio donde caerte muerto. En la Suecia contemporánea, imagino que un buen piso, un teléfono móvil, lo que sea, da igual. Eso además dice, no nos interesa ahora. Eso por un lado. El precio de la fuerza de trabajo se determina según las condiciones históricas que se consideren aceptables. En cambio, el uso de la fuerza de trabajo, cuánto tiempo se usa esa fuerza de trabajo, en qué condiciones de intensidad, eso lo determina la lucha de clases, lo que estés dispuesto a aguantar y lo que estés dispuesto a negociar. Son dos magnitudes que se determinan de forma completamente independiente. Y eso no pasaba ni con las grúas ni con las materias primas, ¿no? Ese es el hecho diferencial que permite el plusvalor, dice Marx, ¿no?
los empresarios después de 2008 pudieron amedrentar a los trabajadores para que trabajaran más horas pues, por menos dinero, pero las grúas permanecieron estoicas, ¿no? Y no se dejaron amedrentar por los empresarios, ¿no? Por las condiciones físicas que seguramente les hubiese gustado exponer, ¿no? Bueno, el análisis de Marx es muchísimo más refinado, como sabéis, pero esta es un poco la idea, ¿no? La idea de que no es que las condiciones mercantiles sean ficticias y de que todo sea una estafa, en realidad una gran estafa. No es una estafa, ¿no? Los acuerdos son realmente libres para Marx, lo que pasa es que subyacen a ellos otro tipo de compulsiones a través de un mecanismo, ¿no? muy determinado. Por supuesto, el trabajo a cambio de un salario no era desconocido en la antigüedad, ¿no? Pero no era una relación económica frecuente, ¿no? En cambio, en nuestra sociedad, el salariado, la universalización de la relación salarial es la clave de bóveda, ¿no? El punto que explica la estructura de clases, el proceso de estratificación, la dinámica de estratificación propia de una sociedad que ideológicamente, al menos, en lo que se cuenta a sí misma, apuesta por la libertad y por cierto tipo de igualdad, ¿no? Y yo creo que es un poco la fuerza que atraviesa el capital. Esta es la parte buena, ¿no? La parte mala de la teoría laboral del valor es que tiene muchísimos problemas, ¿no? Yo os he contado no tanto la teoría del valor como la teoría de la explotación, la teoría del plusvalor. Y el problema de la teoría del plusvalor de Marx es que se apoya en una teoría del valor con muchísimos problemas, hasta el punto de que muchos autores, incluso algunos que se autodenominan a sí mismos marxistas, consideran que deberíamos renunciar a ella, ¿no? Que realmente hay problemas muy fuertes en la teoría laboral del valor. Yo creo que eso es un poco técnico, ¿no? Para lo que nos ocupa aquí hoy. Si queréis lo podemos hablar en el debate, porque yo creo que os puedo pasar bibliografía al respecto. Es un debate muy técnico, pero yo creo que como mínimo, frente a algunas posiciones yo creo un poco dogmáticas, deberíamos aceptar que la teoría laboral del valor tiene problemas conceptuales importantes, que no es inmediatamente intuitiva, al menos, ¿no? Sino que tiene algunos elementos de cierta incoherencia, de cierta problematicidad. La teoría marginalista también, o sea, no es que los marginalistas anden muy sobrados de coherencia, pero vamos, la teoría laboral del valor yo creo que hay un problema y eso supone un problema para la teoría de la explotación de Marx, ¿no? En última instancia, ya para terminar, no me voy a enrollar a Marx, ¿qué Marx o qué teoría marxista me resulta a mí más sugerente, ¿no? Y yo os invitaría a revisar o a recuperar? Para mí no es la teoría marxista más abstracta, ¿no? Esa de los, a lo mejor, grandes popes marxistas, extremadamente a veces especulativo, extremadamente oscura. Para mí los autores marxistas más interesantes a menudo han sido historiadores. Bueno, esto tiene un poco de truco porque para mí generalmente las ciencias sociales más interesantes son las cercanas a la historia, pero me pasa lo mismo con los autores marxistas, ¿no? Son autores que han prestado mucha atención, ¿no? A las dinámicas institucionales del desarrollo capitalista, ¿no? Y donde vemos que muchas veces esos debates que en términos abstractos son tan virulentos, ¿no? Le pasa al propio Marx, ¿no? Tan virulentos entre un modelo de concepción del desarrollo histórico y otro, entre teoría del valor o teoría marginalista, u otras teorías del valor posibles, ¿no? Se diluyen, ¿no? Ya no importa tanto porque al analizar procesos concretos pues se acaba perdiendo importancia, ¿no? Esos debates tan especulativos. Pienso en autores como E.P. Thompson, Eric Hobsbawm, autores incluso que no se denominaban a sí mismos necesariamente como marxistas o que a lo mejor no, pues yo sé, Wallerstein no estoy muy seguro de que se autodenomine marxista, o Braudel o el propio Polanyi, ¿no? Pero son autores muy cercanos a la historiografía y que para mí recogen el mejor legado de Marx, ¿no? Esto ya sé que contrasta un poco con la exposición que he hecho, que ha sido muy especulativa, ¿no? Y muy en términos de un mapa conceptual, pero os aconsejaría no hacer esto que he hecho yo hoy, ¿no? Sino atender más bien a los autores más cercanos, ¿no? Al análisis empírico concreto. Entre otras cosas, por lo que
por lo que os decía al principio, ¿no? Que eso es lo que precisamente hace el propio Marx, ¿no? Para mí el mejor Marx, el más fructífero y de hecho el que más páginas ocupa, por ejemplo en El Capital, es el Marx historiador. Es muy curioso que se han dedicado, no sé, volúmenes y volúmenes y volúmenes a 20 páginas sobre el fetichismo de la mercancía. Bueno, la palabra sobreinterpretación se queda muy corta, ¿no? Para definir eso. Y en cambio a los escritos historiográficos de Marx se han analizado poquísimo. Muy recientemente hemos empezado a estudiar, por ejemplo, los capítulos dedicados a la acumulación originaria, muy recientemente, ¿eh? O sea, de hecho, a Rosa Luxemburgo le parecían un añadido sin demasiada importancia, ¿no? Es curioso, porque engrana muchísimo con los trabajos de Rosa Luxemburgo, pero es así, ¿no? Los textos históricos de Marx, en general, han recibido bastante poca atención por los políticos, teóricos políticos, filósofos, sociólogos y tal, ¿no? Y yo creo que es al revés, ¿no? Deberíamos medir cuánto dedicó Marx, por ejemplo, en El Capital, a los estudios históricos empíricos. Es muchísimo, es una cantidad, un porcentaje importantísimo de esa obra, muy, muy grande, y pensar por qué lo hizo así, ¿no? Y tratar de aplicarlo también a nuestra propia lectura de Marx, pero también a la idea de utilizar ese bagaje, esa herencia para analizar el mundo contemporáneo. Nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, César. Y ahora yo creo que entre la exposición que ha hecho y el debate que tuvimos el lunes, creo que tenemos pie para dar lugar a preguntas y a debatir ahora de lo que queráis. O sea, que hay un micro abierto, así que quien quiera que pregunte. Bueno, pues lo primero, dar muchas gracias y después, pues quizá entroncando un poco con el debate que tuvimos el otro día, pues partir de eso que se comentaba, de que hay un Marx quizá más joven y quizá otro más viejo. El primero, el joven del Manifiesto Comunista, ¿no? Que se plantea más rápidamente superar las cosas, y después otro, el del Capital, que es mucho más sesudo. Entonces, a mí me ha sorprendido que has hablado del Marx periodista, del Marx filósofo, pero no quizás desde el que algunos vemos como el más importante, que es el Marx economista, el Marx científico, el Marx del Capital, que justamente eso que ha dado tanto de debatir, y no tanto como la historia, que son las primeras páginas del libro 1 acerca de la forma-valor y del fetichismo de la mercancía, pues yo creo que quizá es interesante leerlo, porque quizá el Marx de la alienación, no, ese que nos veía pues que podemos liberarnos y ser poéticos por la vida, quizás es un Marx joven más iluso, y esa dinámica fetichista que bueno, que no tiene sentido que me ponga hablar mucho de ella ahora, pero frente a esa lógica de la alineación lo que plantea es que quizá el engaño, el poder, la mediación es algo inmanente a la propia existencia social del ser humano. Sí. Y sin ese sentido quizá no es más interesante leerlo desde el fetichismo, desde el más maduro, que desde la alienación, que quizá pues eso es mucho más esencialista y no nos permite ver pues cosas que yo que sé, que desde Trotsky, Foucault, es una intuición que después ha continuado mucho, de el poder, el conflicto es inmanente y nunca se supera del todo. Y quizá enganchado con eso es porque también hablamos mucho sobre ello, el tema de la tecnología, de la lucha de clases, de hasta qué punto una es causa, consecuencia de la otra. Pues yo creo que eso tiene también bastante que ver con lo que comento ahora de la forma-valor, en el sentido de todo eso de intentar quitar a Hegel, intentar quitar la dialéctica, verla como una herramienta compleja que no es muy útil, quizá lo que nos permite es ahogarnos y no entender bien cuál es el salto que quería dar Marx, en el sentido de que quizá cuando decimos pues lo que pasa es que la lucha de clases, lo tecnológico, están integrados de forma dialéctica, no es como intentar huir de dar la respuesta, sino saber que son ambas cosas. Es decir, que tanto cuando un capitalista cambia la técnica para reducir costes, eso a la vez es lo que está provocando que a lo mejor pues haya productos comunes como la Wikipedia, y está sentando a la vez su final, con lo cual la dialéctica como herramienta que sabe que causa y consecuencia no son esencialmente nada, sino una relación que mutuamente se determina, no creo que sea tan fácil que sea decir una herramienta vacía, en el sentido de que quizá este Marx economista, que se centra en el valor, lo que le interesa más es la acumulación como un proceso que identifica que tiene contradicciones, donde esa lucha de clases y de tecnología es una manifestación al final de una totalidad abstracta que es el capitalismo. Y en ese sentido, pues lo único que comentar esos dos elementos y verlo más, a lo mejor, como decía el propio Zizek, de que quizá ver al Marx histórico, al Marx político, es el camino fácil si queremos superarlo, pero quizá llevamos mucho tiempo intentando superarlo y centrándonos en eso, y haya que volver un poco a comprender qué es lo que aportaba. Y nada, muchas gracias.
Gracias a ti. Es una pregunta excelente. Verás, yo lo que os diría, ¿no? Es que cuando hablaba del Marx periodista, del Marx historiador, no me refería precisamente a los escritos, yo qué sé, sobre la Comuna o sobre la Revolución del 48, ¿no? Al 18 de Brumario. Me refería al Capital. O sea, es muy interesante medir cuántas palabras en el Capital dedica Marx a explicar procesos históricos concretos y cuántas dedica ¿no? al análisis de la forma-valor. Bueno, o sea, gana por goleada los escritos históricos, pero es apabullante completamente, ¿no? También me llama la atención que, bueno, la propia voluntad de Marx, ¿no? De dar más importancia a procesos históricos de una aldea escocesa, ¿no? Que cuenta con todo detalle, eso no, parece que no... que le damos poca importancia y en cambio nos centramos obsesivamente en unas pocas páginas muy sugerentes, estoy de acuerdo, ¿no? Marx era muy bueno para los lemas y a veces eso le jugaba en su contra, ¿no? Yo sí creo que el capítulo del fetichismo de la mercancía está muy sobreinterpretado. O sea, yo creo que realmente más de lo que hablaba Ira, es una idea no mía, es de Gerald Cohen, creo que habla de algo mucho más elemental, mucho más básico. Me parece legítimo sobreinterpretarlo, ¿eh? Yo creo que los autores han sacado juego de esa idea de una forma muy sugerente, pero yo diría que eso se parece poco a lo que Marx quería realmente decir ahí, ¿no? Distintos autores. En cualquier caso, ¿por qué, a mi juicio, deberíamos... si quieres, por decirlo así, no creo que haya que hacer esto, pero por decirlo así, empezar a leer el Capital por los capítulos históricos? ¿Por qué creo que hay que empezar a leer el Capital, por ejemplo, por el capítulo dedicado a la acumulación originaria, ¿no? Por los capítulos 24 y tal? Bueno, porque yo creo que de esa manera somos más fieles a lo que quería contar Marx de lo que somos cuando empezamos a leerlo de una forma así muy minuciosa, como si fuera una especie de cábala, ¿no? A ver si entre la línea 2 y 3 del capítulo 1 será la luz, ¿no? Un secreto que oculta la forma-valor. Perdona, es que me pueden los chistes sobre Marx, ¿no? No lo puedo evitar. Perdona, no quiero caricaturizarlo. Me parece que, mira, por decirlo en estos términos, Marx era muy boca chancla. O sea, le podía el debate, le podía la necesidad a veces de humillar a los adversarios. Eso fue terrible, ¿no? Dedicó años y años de su vida a escritos espantosos, a ridiculizar autores que hemos olvidado completamente. Eso le pasa en la Sagrada Familia y en la ideología alemana, ¿no? Y yo, a mi juicio, el capítulo primero, ya sé que esto es herético, ¿no? Y hay gente que le da una especie de ataque cuando digo eso, un telele, pero para mí es lo que le pasa en los capítulos iniciales del Capital, ¿no? Hay que decir, mira, los economistas clásicos no tenéis ni idea, ¿no? Sois unos indigentes intelectuales en términos de filosofía y conceptuales. Y aquí va a llegar, ¿no? Un filósofo alemán que sabe lo que hay y os lo voy a explicar yo cómo se explica. Pero la verdad es que, desde mi punto de vista, no hace ninguna falta. O sea, la mayor parte de este desarrollo filosófico tan alambicado, para lo que quiere explicar Marx, que es la centralidad del trabajo en los procesos de intercambio, donde el intercambio mercantil se ha generalizado, yo creo que no hace falta ese bagaje conceptual. Sé que esto que digo es prácticamente herético y hay gente que le parece mal y le parece ofensivo, pero a mi juicio no hace ninguna falta. Yo creo que cuando se lee el Capital, ¿no? Desde los capítulos históricos, los capítulos periodísticos en cierto sentido, en sentido amplio, se entiende que realmente los capítulos teóricos centrales son más bien los de la teoría del plusvalor, donde se explica el mecanismo de la plusvalía, ¿no? de la explotación. Ese Marx que os vendo yo es mucho más incoherente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero a mí me parece que es más satisfactorio también para entender lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Pero bueno, es un terreno abonado a la polémica. Entre otras cosas, porque para mí la teoría del valor, insisto, tiene problemas muy graves, o sea, muy graves. Es decir, que la idea de que hay un centro de gravedad en los intercambios mercantiles, un centro oculto, ¿no? que es el trabajo y que eso regula de alguna forma pues los intercambios mercantiles a espalda de la voluntad de los agentes, a mí eso me suena a tesis funcionalista dura, vamos, o sea, dura, ¿no? Ese es un poco el problema, ¿no? en el que no quería entrar antes. O sea, lo que estás diciendo de la teoría del valor es eso, ¿no? Que hay una magnitud inconsciente, ¿no? Que está regulando, no solo sin que nos demos cuenta, como las reglas sintácticas regulan, ¿no? nuestros intercambios lingüísticos, sin que conozcamos la gramática, sino de alguna forma en contra de lo que explícitamente queremos. Porque nosotros lo que queremos en el mercado es vender caro, comprar barato, no adaptarnos a esa magnitud, a ese centro de gravedad oculto, ¿no? Ahí hay un problema grave. Yo creo que los economistas liberales, cuando apuntan a esos problemas, no dicen disparates de ninguna manera,
Entonces, yo no creo que haya que renunciar a la teoría del valor sin más, creo que hay bastante que discutir ahí y me parece que, de hecho, sus posibilidades de rescate pasan por una teoría institucionalista, más históricamente anclada. Esto es un tema también muy largo de debatir, pero creo que centrar excesivamente en esos capítulos iniciales la apuesta por Marx, para mí es mi interpretación personal, es problemática, ¿no? Y lo mismo pasa con la dialéctica. La dialéctica es muy sugerente, Como yo no hago ninguna ridiculización de la dialéctica y además me parece mal cuando se hace así por parte de los analíticos, pero tiene problemas conceptuales graves, ¿no? O sea, porque siempre hay un punto de pensamiento mágico ahí, ¿no? Sí, bueno, ahí es causa y relación que mutuamente se determinan, ¿no? Pero bueno, cuando tratamos de dar explicaciones causales no solo decimos que mutuamente se determinan, queremos explicar cómo ocurre que se determinan. Y cuando intentas explicar cómo ocurre que se determinan mutuamente, es muy raro que puedas mantener, ¿no?, ese lenguaje dialéctico. Tiendes a traducirlo en explicaciones causales convencionales, es mi impresión, O sea, de todas maneras, esto es un tema para... llevamos 150 años discutiendo, o sea que es normal y me alegra, ¿no?, que vuelva a salir estos temas. ¿Alguna otra pregunta? Que yo quería preguntar, aprovechando el final de la intervención en la que ha reivindicado a los autores marxistas que se centran más en cuestiones históricas, pues el lunes en el seminario estuvimos debatiendo en torno a la actualidad que podía tener Marx para pensar nuestro presente. Entonces, bueno, pues si podrías profundizar un poquito más en cuestiones que consideres relevantes de Marx que nos pueden ayudar a entender, esta nueva realidad que algunos llaman capitalismo de consumo frente al capitalismo en el que podía hacer Marx su teoría. Sí, es una pregunta, me la han hecho 1000 veces y es increíble, pero todavía no sé muy bien nunca qué responder. Además es bastante embarazoso, ¿no?, porque me preguntan sistemáticamente y no estoy muy seguro. Es que hay un problema, ¿no?, un problema de fondo, que es que, si os dais cuenta, en realidad Marx, cuando escribe El Capital, describe una realidad que en su época es marginal, que en su mundo afecta a muy poquita gente y a muy poquitas sociedades. El mundo en ese momento no es capitalista todavía, no es capitalista, ¿no? Y entonces se ha ido haciendo realidad ese modelo que él describe a medida que nos alejamos históricamente de su descripción empírica, ¿no? Y eso genera unos problemas enormes de interpretación, ¿no? Te ven en la actualidad y te dan las ganas de decir toda y ninguna, ¿no? Porque hay esa tensión permanente, ¿de acuerdo? Entonces, todo el rato tenemos que estar abandonando a Marx, corrigiendo a Marx, para ser fieles a Marx, ¿no? Y esto de verdad que no es un juego de palabras ni nada parecido, sino que yo creo que nos pasa mucho eso. Y yo siempre me da la sensación, y es algo que yo he compartido con bastantes amigos, ¿no?, algunos de ellos considerados, ¿no?, marxistas, estos de línea dura, que a veces tenemos la sensación de que autores que no se definieron a sí mismos como marxistas o que ni siquiera el lenguaje que utilizaron, ¿no?, los instrumentos de análisis se pueden definir esos términos, interpretaron mejor a Marx, incluso en sus críticas de Marx, que buena parte de la tradición marxista, ¿no? Seguramente el ejemplo más claro sea Polanyi y toda la tradición institucionalista posterior, ¿no? Por ejemplo, Ostrom. Ostrom es fácil de entender, los análisis de Elinor Ostrom sobre los bienes comunes, como una continuación de algunos de los análisis que hace Marx, ¿no?, en los capítulos sobre la acumulación originaria, ¿no? Por poner un ejemplo así trivial que me ocupaba el otro día en un debate que teníamos, ¿no? O Polanyi, o por ejemplo, yo recuerdo a un autor que a mí me gusta mucho, un neo-keynesiano como fue Peter Gowan, que no creo que se considerara a sí mismo marxista en absoluto, y sin embargo el diagnóstico que hacía del capital financiero contemporáneo, ¿no?, en fechas muy tempranas, por cierto, ¿no?, y la arquitectura institucional contemporánea, a mí me recordaba poderosamente a Marx, ¿no?, incluso en su crítica que hacía del marxismo instituido. Yo no me atrevería a decir que necesariamente los autores que se autocalifican a sí mismos de marxistas o considerados así sean los que continúan su legado necesariamente más, ¿no? Y la actualidad, yo os animaría a no ser particularmente dogmáticos en ese sentido, ¿no? Yo creo que para cada una de las cuestiones que le interesaron a Marx en particular, para cada una de ellas, casi siempre, ¿no?, la historia de las ideas ha ido dando seguramente opciones mejores, ¿no?, más exactas o más interesantes para casi cada una, desde la teoría de la explotación a la teoría del fetichismo, para casi todas hay versiones más la transición, ¿no?, de la modernidad al capital, de las sociedades tradicionales a la modernidad.
Lo que es difícil encontrar es una perspectiva general, ¿no?, que haga coherentes esas distintas investigaciones, y yo creo que en ese sentido Marx sigue siendo difícilmente sustituible, ¿no? El conjunto de preguntas que nos planteó, más que las respuestas que dio, para mí al menos sigue sin ser sustituido ni superado, ¿no? Planteó un conjunto de desafíos, de preguntas acerca de nuestra forma de vida, ¿no?, acerca de una sociedad basada en el lucro individual, donde juega un papel muy importante a sí mismo, ¿no?, los derechos formales, que realmente sigue siendo muy desafiante. Yo creo que ese es para mí, ¿no?, la gran actualidad que tiene. Dependiendo del tema, pues tiene más valor u otro. Yo, en general, lo que sí me parece que deberíamos abandonar esa costumbre de necesitar buscar a Marx, alguna referencia sobre Marx, sea el tema sobre el que sea, ¿no? O sea, yo a veces leo a autores que dicen, para cualquier tema siempre tiene que haber un precedente sobre Marx, ¿no? Entonces resulta que al final Marx es ecologista, feminista, anticolonialista, ¿no?, y todo lo que nos guste, ¿no? Todo es una especie de espejo maravilloso, ¿no?, donde todo lo que bueno que haya en la humanidad vemos reflejado. Bueno, a mí eso me parece que no tiene demasiado sentido, ¿eh? Yo creo que no tiene mucho... me parece que es mucho más sensato quedarnos con un Marx un poco más cercano, ¿no?, al Marx histórico, y no hacer esos ejercicios que yo creo que tienen mucho de un lastre del que tal vez deberíamos desprendernos, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? A mí me gustaría preguntar, porque antes lo has mencionado, pero no has profundizado en algún autor o obra que trate esa crítica conceptual a la teoría del valor de Marx. Para poder profundizar, porque no quiero preguntarte aquí, porque igual sí que es muy técnico, pero si pudieras recomendar algo. Sí, gracias. No sé por qué, di por hecho que no os iba a interesar nada. La gente se duerme cuando explico estas cosas. Si lo llego a saber, hubiese centrado la charla en la teoría del valor. Bueno, por ejemplo, John Elster, si os interesa, en After Marx, pero si no en la propia introducción a Marx, hace una buena crítica del valor. Gerald Cohen tiene un artículo muy bonito, ¿no?, en la teoría del valor. Bueno, hay 10.000 textos que critican eso. El texto clásico, seguramente que os citarán aquí los amigos de la Facultad de Economía, sea alguno de Samuelson, por ejemplo, ¿no?, pero hay 1.000 textos al respecto. Pero a mí, digamos, la posición que a lo mejor me resulta más interesante, por buscar, digamos, fuego amigo, ¿no?, por así decirlo, gente cercana a la obra de Marx, que lo haya leído bien, ¿no?, y no simplemente bueno, pues críticas más o menos técnicas, pero que no son capaces de discernir el contexto en el que se formuló la teoría de Marx. Yo te sugeriría a lo mejor todos los marxistas analíticos, Gerald Cohen, John Elster, Romer, ¿no?, plantearon una crítica a la teoría del valor, yo creo que profunda, que es un desafío, ¿no?, con el que yo creo que se tiene que medir cualquiera que quiera defender la teoría del valor, y que merece la pena tratar. De hecho, sabes que John Romer planteó una teoría de la explotación no basada en una teoría del valor, que luego, por cierto, Eric Olin Wright trató de digamos, aplicar prácticamente para el análisis de clases contemporáneo en un proyecto muy bonito que hubo en los años 80 y 90, ¿no?, de análisis de clases a nivel internacional, un proyecto de largo alcance en que se hizo, ¿no?, y era una teoría de la explotación no basada en la teoría laboral del valor, ¿no? Entonces, bueno, la bibliografía es inabarcable, ¿no?, y además a veces no muy divertida, por cierto, pero si yo tuviera que quedarme con autores, ¿no?, que han desarrollado esa crítica, te sugeriría a los marxistas analíticos anglosajones, porque, ya te digo, hay otras críticas que siempre dices, joder, es que estos no han leído a Marx, ¿no? Es lo que te sale, es que no han leído a Marx, y no te das cuenta a veces que la crítica está buena, está bien planteada, aunque sean injustos en las descalificaciones que hacen de Marx, ¿no? Luego hay otras corrientes, ¿no? Hay también teorías del valor no basadas en la teoría laboral de Marx, ¿no?, como toda la tradición de Sraffa y compañía, pero yo me quedaría casi con eso, con el marxismo analítico para empezar, y de ahí tiraría. De todas maneras, si os interesa, os paso bibliografía, que esto, vamos, te da para una vida de estudio. Vale. Que yo quisiera recoger un poco lo que se ha dicho antes sobre la actualidad del marxismo, la necesidad de las categorías marxistas para pensar una evolución, un cambio político actual. Y acá hay una cosa que me has dicho que me ha gustado mucho, porque no la había pensado, que era la del Marx periodista, la del Marx un poco más comprometido con la realidad y un poco más desvinculado de la academia.
Y hay una cosa en el texto uno de los textos que nos han regalado que me ha gustado mucho, que era el Marx como metodología, el cómo plantear soluciones plausibles con lo que existe y abandonarnos un poco de especulaciones y de este tipo de cuestiones. Y luego me gustaría rescatar la actualidad de Marx en ese sentido, en el sentido no de una guía, un manual de instrucciones para seguir la evolución de la historia, sino un poco más para un análisis de la situación concreta con lo que existe, construir salidas probables o salidas plausibles. Y luego hay una cosa que has dicho también de los institucionalistas que continúan a Karl Polanyi, y yo solo he leído a Karl Polanyi, la verdad es que me interesa mucho el tema, y si me puedes recomendar algún otro autor que lo continúe, pues te lo agradecería. Pues efectivamente, ¿no? Yo, digamos que es que esto me di cuenta de repente, ¿no? Que muchos autores a los que tratamos, ¿no? en tesis terriblemente sesudas, como el propio Gramsci, ¿no? El propio Gramsci, ¿no? Donde, bueno, pues los análisis de Gramsci que hay suelen ser extremadamente abstractos, ¿no? Y sin embargo, Gramsci era un periodista, no era un académico, no era un politólogo, ni un sociólogo, ni un filósofo, era un periodista, ¿no? Y los escritos, sobre todo, cuando estaba en libertad, ya cuando me metieron en la cárcel, pues escribía lo que podía, ¿no? Pero eran textos de intervención muy agudos, analíticamente muy agudos, pero eran textos periodísticos. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, lo que pasa a veces también es que, claro, el periodismo está muy pegado a la actualidad, ¿no? y al lenguaje cotidiano. Entonces hay un proceso de distanciamiento que te hace no identificar esos textos como periodísticos, pero eran textos de intervención, ¿no? Eso a mí, de alguna forma, cuando recomendaba, ¿no? recomendaba, esto suena un poco paternalista, ¿no? Cordialmente, ¿no? Recomiendo en el sentido de que a mí me resulta más fructífero, ¿no? Cada cual hará lo que le parezca. Leer a ese Marx historiadores, porque precisamente a mí siempre me parece que los historiadores han entendido muy bien esto, ¿no? De que las ciencias sociales en general se parecen bastante a un periodismo de investigación sin fecha de cierre, ¿no? Que no hay tanta diferencia en el fondo entre lo que hacen los buenos periodistas de investigación y lo que hacen los científicos sociales o los historiadores. Bueno, utilizamos otro lenguaje, otros conceptos, ¿no? Más abstractos, pero es una diferencia de grado, en el fondo, ¿no? No hay un corte epistemológico, ¿no? Un abismo conceptual que nos separe, ¿no? De esos pobres ahí atados a la realidad empírica inmediata y nosotros aquí, ¿no? Fuera de la caverna. O sea, yo creo que eso no pasa, ¿no? Y yo creo que eso debería darnos que pensar, el hecho de que el periodismo fuera un punto importante en la vida de estos autores, de Lenin también, por cierto, o de Rosa Luxemburgo. A mí me parece que además tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora y con la vuelta por el interés de Marx. Yo creo que estamos viviendo un momento en el que, a diferencia de los años 60, ¿no? Donde el interés por Marx era ultrateórico, ¿no? O sea, realmente hay una enorme cantidad de textos ultrateóricos, y esa herencia, digamos, perduró mucho, ¿no? Yo recuerdo, bueno, la mayor parte de los que estáis aquí soy muy jóvenes, ¿no? Pero en los años 90 era frecuente, pues eso, en grupos de pues políticos, ¿no? Que iban a estudiar, yo qué sé, el urbanismo de Madrid, los problemas urbanísticos de Madrid. Vamos a empezar leyendo a Foucault. Y, joder, no sé, a lo mejor voy a empezar por leerte los planes urbanos, ¿no? O vamos a empezar por leer a Spinoza. A ver, que yo vengo de filosofía, o sea, me encanta Spinoza, he dedicado horas y horas, he perdido meses de mi vida leyendo a Spinoza, pero dudo, ¿no?, que si me voy a un grupo de activistas, lo más urgente y fundamental sea leer el Tratado Teológico Político, ¿no? O sea, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Esa herencia especulativa, teoricista, duró muchísimo, yo creo que todavía no está... Y en cambio, yo creo que desde hace unos años es como que estamos rehaciendo el camino, ¿no? Que estamos tratando a través de un lenguaje muy cotidiano, a veces muy naif, muy ingenuo, ¿no?, reconstruir esas categorías críticas que nos permiten interpretar el presente, pero sin esas deudas conceptuales, ¿no? En un lenguaje compartido, en un lenguaje común, ¿no? Yo digo a veces he escrito en broma, ¿no?, que Marx, que era muy boca chancla, esto es verdad, o sea, Marx era un boca chancla terminal, o sea, es que le escribía muy bien, ¿no?, pero es que no se podía contener, o sea, escribía a chorro. Entonces, a veces cuando quería escribir de verdad, ¿no?, para los trabajadores, para que lo entendiera cualquiera, es alucinante lo bien que lo hace, ¿no? Pero en otras le podía su capacidad retórica y su capacidad literaria, ¿no? Era un gran literato, ¿no? Y, decía que el Capital era un obús dirigido al estómago de la clase capitalista. A mí a veces me parece más bien dirigido a la cabeza del proletariado, ¿no? Pero es que, vamos, le hace falta saber latín, saber hablar 4 o 5 idiomas, ¿no? Tener amplias referencias literarias, conocer a Goethe en su idioma original, a Dante en su idioma original, ¿no? Saber de toda clase de hechos históricos,
sea, yo creo que ahí hay un punto que tenemos que criticar, que hemos heredado entre las tradiciones izquierdas, que hay que criticar, ¿no? Y yo creo que lo estamos haciendo, de hecho, creo que lo estamos haciendo desde hace tiempo y que vamos en ese sentido por el buen camino. Respecto a la tradición institucionalista, bueno, te podría recomendar autores posteriores a Polanyi, ¿no? Autores como Hudson. A mí, últimamente, me gustan mucho los debates sobre los bienes comunes, no porque me crea mucho las soluciones que aportan, sino por el tipo de análisis que realizan, ¿no? Y a mí Elinor Ostrom ha sido lo más inspirador, ¿no? Que en los últimos años he leído así con interés. Pero en vez de eso, yo últimamente recomiendo mucho leer a los anteriores a Polanyi, ¿no? Polanyi, verás, cuando llegó a Inglaterra, que es cuando se forja realmente la gran transformación y estos escritos así más importantes, entró en contacto, ya los conocía de antes, pero entró en contacto más intensamente con los socialistas cristianos, como Tawney, por ejemplo, ¿no? Que justamente estaban desarrollando una alternativa socialista, institucionalista, democrática, ¿no? Frente a al desarrollo autoritario, ¿no? Del socialismo soviético. Era un socialismo basado, ¿no? En herramientas institucionales, sobre todo cooperativas, sindicales, que a mí me resulta extremadamente sugerente. Ellos sí son marxistas, propiamente dicho, y yo te recomendaría, pues eso, Cole, Tawney, son autores, a mi juicio, esenciales y muy olvidados y muy ridiculizados, ¿no? Por ejemplo, vais a hablar de Althusser, uno de los grandes libros de Althusser, La respuesta a John Lewis, que se dedica a insultar a John Lewis inmisericordiamente. Bueno, John Lewis era uno de estos socialistas cristianos, a mi juicio bastante superior a Althusser, ¿no? Aunque completamente olvidado para la historia del pensamiento socialista, ¿no? Porque no tenía esa verborrea, ¿no? tan vehemente, tan agresiva. Entonces yo recomendaría a todos los socialistas institucionalistas, ¿no? de los años 30, Cole, Tawney, cercanos a Polanyi como autores. Vamos, para mí la sociedad adquisitiva de Tawney se lee como un libro escrito antes de ayer. Y eso no pasa con casi ningún texto de la tradición marxista. O sea, lees la sociedad adquisitiva y es brutal. O sea, parece que lo ha escrito, tanto en el lenguaje que emplea como en los ejemplos, parece que está escrito el mes pasado, ¿no? A mí me parece que hay, al margen de que me guste ese libro, ¿no? Que hay una lección importante en el tipo de análisis que hace, más vinculado al análisis institucional, histórico, que a las grandes elaboraciones teóricas, una lección importante, ¿no? Pero bueno. Vale, yo no soy académico, así que os pido disculpas de antemano si traigo temas un poco sólidos. Hice el curso de análisis marxista de la economía de Ari Zabalo. Sí, sí. Y nos explicaba siempre que, bueno, que el capital se puede resumir en dos frases. Una es que es el sistema capitalista es una sociedad en la que hay una apropiación privada de la riqueza generada colectivamente, y la segunda es que no es un capital, que son muchos capitales compitiendo entre sí por hacerse con esa riqueza. Entonces, yo lo que he entendido un poco de la ley del valor y de todas estas cosas es que esas dos condiciones son las que provocan las crisis, ¿no? Como lo único que genera nuevo valor es el trabajo de la gente, y como los capitales compiten entre sí, cada vez los capitales individuales se gastan más en cosas que no son explotar directamente a la gente, sino tecnología, publicidad, cosas que no producen riqueza, y el capital en general es cada vez porcentualmente menos rentable, cada vez es menos el porcentaje de beneficio que hay en el capitalismo. Por eso el capitalismo se concentra, por eso se destruyen muchas pequeñas empresas, por eso el capitalismo también se expande a nuevos lugares, ¿no? En todo lo que, pues las guerras, en todas estas cosas. Y que ahora mismo hemos llegado a un punto en el que ya no hay a dónde expandirse, que cada vez el capitalismo se puede expandir muy poquito más, y que la crisis ya es el modo de capitalismo que va a haber hasta que vayamos a la edad de piedra o al socialismo o a lo que sea, ¿no? He oído en varios autores así, posmodernos, sin ninguna connotación negativa, plantear a veces una cosa que a mí me parece muy interesante y que nunca he entendido y que nunca nadie me ha explicado, que es que la ley del valor está desbordada. Yo creo que incluso a ti te he oído hablar alguna vez del desborde de la ley de valor, si no sé qué significa eso realmente, si es que por las nuevas formas de desarrollo productivos de todo tipo, ahora mismo estamos produciendo valor de formas no laborales, ¿no? Sí. En las redes sociales o en nuestra vida social, haciendo que un barrio aumente el precio de sus alquileres yendo con ropa llamativa por sus calles. Todo esto yo no lo termino de entender mucho, y lo que sí que veo es que el efecto de estas dos cosas que se decían es real, o sea, está ocurriendo. A lo mejor no como dijo Marx que ocurría, a lo mejor está desbordada esta ley del valor y no está pasando como decían que pasaba, pero desde luego está pasando, porque la tasa de ganancia del capitalismo cae todos los años y desde hace décadas.
Pues si pudieses explicar un poquito esto. He apuntado los autores. Voy a estudiarlos, lo prometo, pero si tienes alguna clave que dar sobre este tema. Verás, es que es un tema, yo creo que genera muchísima confusión porque es que es un tema extremadamente alambicado, ¿no? Lo primero, has hecho una descripción muy buena, ¿no? Seguramente de lo más rescatable y lo más valioso de la teoría económica de Marx, ¿no? Esa idea de que el capitalismo se da, en la medida que el motor económico, el motor social es el lucro individual, una imposibilidad de coordinación, ¿no? Y que eso genera toda clase de externalidades, de problemas de todo tipo, y que en última instancia una muy importante es que una sociedad basada en el salariado, en el salario, ¿no? Sin embargo, continuamente está basada a su vez también en el desarrollo tecnológico que limita, ¿no? la cantidad de trabajo y que eso genera problemas evidentes en el medio plazo como mínimo. Lo que no está muy claro es que haga falta la teoría del valor para decir eso mismo. Ese es el problema. No hace falta, hay muchos autores que dicen efectivamente que no hace falta la teoría del valor, que puedes explicar eso de una forma mucho más clara además, sin ese conjunto de aporías que genera la teoría del valor para decir exactamente lo mismo, ¿no? Y además yo creo que es verdad, que se puede hacer sin la teoría del valor. Otra cosa es que, bueno, que la teoría del valor por distintos motivos merezca la pena ser rescatada, pero yo creo que es verdad que se puede decir. Ya digo, no, eso no significa que haya que abandonar la teoría del valor, puede que se pueda decir y aún así queramos mantener la teoría del valor. Eso en primer lugar, ¿no? Respecto a lo segundo que planteas, verás, yo creo que ha habido distintas corrientes cuando se habla de desborde de la teoría del valor. Uno ha sido sencillamente el negacionismo, ¿no? Si quieres, posmoderno. Gente que considera, bueno, pues que la teoría de Marx ha quedado superada, que estamos en un modelo económico pues, postindustrial, ¿no? Incluso a veces se ha hablado de poscapitalismo, ¿no? Es decir, que estamos en un modelo de poscapitalismo donde es el conocimiento, ¿no? inmaterial el que tiene la primacía frente a los elementos. Eso es empíricamente falso, yo es lo que te diría, es empíricamente falso, ¿no? La producción industrial sigue teniendo un peso absolutamente central en nuestras sociedades. Como decía un economista partidario de los enfoques de la economía del conocimiento, la economía del conocimiento está en todos los lugares menos en las cifras, no sabemos dónde está exactamente eso, no se vende conocimiento, se venden tablets que se ensamblan en China a un precio ridículo, ¿no? El conocimiento de momento, vender, lo que se dice vende poco. Entonces, yo creo que por una parte ha habido esos intentos ideológicos, muy de los años 90, yo creo, precrisis, ¿no? De pensar, ¿no? Estamos en un modelo nuevo, donde una sociedad pues materialista. Y eso, digamos, tenía una cierta retroalimentación con análisis, a esos sí mucho más interesantes, de tratar de entender los nuevos fenómenos expansivos que se estaban produciendo a partir de los años 80, sobre todo, desde los 70, pero sobre todo en los años 80, que parecían vulnerar, y de hecho vulneraban, ¿no? Los propios límites de la sociedad capitalista, tal y como los describía Marx. Porque Marx, si os dais cuenta, describe siempre un cierto medio ambiente ideológico contractual de equidad, donde eso no hay estafa, donde no hay estafa, donde las cosas se venden y se compran a su valor y tal, ¿no? Y de repente era una cosa que comentaba Gowan, ¿no? Desde el punto de vista del capitalismo tradicional, que es un poco el marco que respeta Marx, ¿no? Desde el punto de vista de Adam Smith o de los liberales tradicionales, buena parte de la actividad económica contemporánea es sencillamente ilegítima, ¿no? Porque el capital especulativo, desde ese modelo tradicional, estaba destinado a validar futuras actividades productivas, no a generar beneficios per se, ¿no? Y lo mismo, la actividad tecnológica, lo mismo, o sea, ¿de dónde saca dinero WhatsApp? ¿No? Pues de actividades puramente especulativas. ¿De dónde saca dinero Twitter? De actividades puramente especulativas, de que tal vez en el futuro eso dé dinero. ¿No? Pero es puro humo, ¿no? Esa actividad tecnológica. Entonces, esa idea de alguna forma se empezó a plantear que se estaba contraviniendo los propios límites dentro de los que había movido Marx su análisis, porque Marx es muy generoso, si os dais cuenta en su análisis. Admite que no hay robo, ¿no? Que no hay estafa, ¿no? Que los especuladores hacen una actividad legítima, están validando futuras actividades productivas. Podía no haberlo hecho, ¿eh? En su época ya había habido un montón de crisis especulativas, sabía perfectamente de los efectos carcinógenos de la especulación. O sea, eso es lo que concede a los economistas clásicos. Yo voy a analizar un modelo ideal en el que no hay robo. Si quisiera examinar el robo, haría una teoría de los ladrones, pero no, voy a hacer... Concedo eso, son intercambios voluntarios, sostenibles y tal. Era una de las críticas que se le ha hecho, ¿no? Desde, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, ¿no? Que en última instancia describe un sistema sostenible, sobre todo en el libro primero, luego ya no, pero un sistema bastante sostenible en realidad, ¿no? Entonces,
lo que yo creo que se empezó a ver es eso, ¿no? Que estábamos en un... McMurtry, un filósofo canadiense que a mí me gusta mucho, hablaba de una fase carcinógena del capitalismo, ¿no? A partir de los años 80. Una fase del capitalismo que para preservar los beneficios rompía sus propios límites de una forma completamente suicida, ¿no? Eso es muy polanyiano también, ¿no? Y a mí eso me parece que es más interesante que el otro enfoque, ¿no? Basado en la tecnología, en la economía del conocimiento y tal. Curiosamente, algunos marxistas, muy determinados marxistas, insisten, ¿no? En esa dimensión cognitiva. Suelen ser marxistas muy catastrofistas en el sentido de que intentan ver siempre, ¿no? El capitalismo como preñado de socialismo, ¿no? Como que aquí ya hay dinámicas propias del capitalismo que te permiten entrever cómo va a ser la sociedad capitalista, ¿no? Entonces Wikipedia sería ahí una especie de anticipo de cómo conseguiremos las patatas en 2050, ¿no? O algo así. Yo creo que a esa gente pues, tendió a ver, pues, por ejemplo, los procesos especulativos, y esto pasó de verdad, aunque nos resulta increíble, ¿no? La difusión de grandes conglomerados, ¿no? Especulativos, con una especie de anticipo de una futura sociedad cooperativa, ¿no? Internacionalizada, donde se intentó ver el desarrollo tecnológico como el avance de un cognitariado global y tal. Bueno, no sé, a mí francamente me resulta muy poco interesante esa línea. La otra sí, la de ver el capitalismo en esos términos históricos y concretos, ¿no? Por eso se habla del desarrollo institucional, como un sistema complejo, con una enorme capacidad autodestructiva también, ¿no? Donde persevera a través de sucesivas crisis cada vez más violentas, ¿no? Que va desafiando primero sus límites internos, pero finalmente los límites físicos de los ecosistemas en los que nos movemos, me resulta mucho más interesante, porque te permite entender muchísimo mejor también las dinámicas políticas, ¿no? Las dinámicas de enfrentamiento militar, por ejemplo. Yo creo que eso es mucho más interesante. Y ahí sí que eso desafía a Marx. O sea, eso efectivamente supone detectar una limitación de la teoría de Marx, pero es mucho más sugerente, ¿no? Yo creo que está... Bueno, yo creo que vamos ya con la última pregunta porque yo creo que ya llevamos 2 Sí, horas. no, perdonad, es que teníamos que haberlo hecho al revés, tenéis que haber hablado varios, porque es que yo tengo un carrete espantoso y es que no me callo. Entonces tenéis que haber hablado varios, en serio, lo siento. Yo solamente, si nos podía recomendar algún autor sobre el realismo historicista, o sea, la crítica al idealismo historicista, algún contemporáneo que no fuera Walter Benjamin o Nietzsche. Pues fíjate, yo te diría a lo mejor Terry Eagleton, que es un crítico literario extrañamente, para mí es seguramente de los más sugerentes. No, hay un autor español, que fue cada maestrillo tiene su librillo, mi maestrillo fue Quintín Racionero y su librillo fue un artículo muy oscuro que publicó, cuyo título no recuerdo, pero seguramente yo la mejor crítica al historicismo idealista que he leído nunca, eso es curioso, pero es un artículo oscurísimo que hay en una revista de filosofía española. Lo que puedo hacer es pasaros el título, porque no lo recuerdo de memoria. Es lo mejor que he leído nunca, ¿no? Porque era un experto en Hegel, se murió hace unos pocos años, era un experto en Hegel increíble y hace una crítica asombrosa, donde mete además pues, distintas corrientes historiográficas, sociológicas y tal. Desde un punto de vista más, ya te digo, más pues de autores así más conocidos y tal. De hecho, no sé si lo tengo aquí, el último libro de Terry Eagleton, igual hay suerte y me lo he traído. Es que me lo acaban de mandar. Bueno, yo he pensado que como tanta gente ha pedido bibliografía... Es el de Esperanza sin optimismo. Esperanza sin optimismo, lo acaba de editar hace un mes. Está muy bien, porque hace una crítica del optimismo historicista, esa idea de que vamos a mejor y tal, pero también hace una crítica del antihistoricismo benjaminiano, ¿no? Porque, claro, eso te sitúa un poco al borde del nihilismo, ¿no? Esa idea que os decía antes, ¿no? Que vale lo mismo mis kelos de por la mañana que cualquier otra cosa, ¿no? Que, no sé, la rebelión zapatista o mis kelos es lo mismo, ¿no? Pues te coloca un poco al borde del nihilismo posmoderno, ¿no? Donde todos los gatos son pardos y donde no hay progreso moral nunca. Entonces hace una crítica, yo creo, interesante. No es seguramente sus obras más logradas, pero a mí me ha parecido muy interesante en ese sentido. Pero ya te digo, sí, eso, os paso biblios si queréis de cada uno de los temas, ¿vale? El autor es Terry Eagleton. Terry Eagleton, Esperanza sin optimismo, en Taurus. Pero ya os digo, os paso si queréis un listado de los temas, ¿vale? Me lo recordáis y os lo... Claro. ¿Sí? Es lo que iba a decir, que como tenemos una página web, la podemos colgar en la página. Claro, sí, muy buena idea, genial. Todo aquello que nos perfecto, pasa. Sí.
Así que bueno, yo creo que ya hemos terminado. Un momento, antes de acabar, os quiero decir que hay una fecha en el cartel que está mal. Juan Pedro García del Campo, que va a venir a dar la sesión de Althusser, es el 30 de marzo, no el 31, como pone. Así que lo ponéis y bueno, y nada, decir que muchísimas gracias, César, gracias a vosotros, y a vosotros. vosotras. Y bueno.